saben, este é o terceiro foro de Radio Coruña e o Consello Asesor do mesmo, que está composto por 3 mulleres e 2 homes, organizaron xa unha primeira sesión na que tivo como motivo e como objetivo discutir sobre a situación económica, que daquela estivo con nós o periodista Joaquín Estefanía. A segunda sesión mirámola e concentrámola sobre este gran debate que existe na cidade en col dos proxectos vencellados cas fachadas portuarias e urbanísticas. E daquela estiveron con nós representantes da Autoridade Portuaria de Bilbao e máis de Valencia, xunto co concelleiro do noso asuntamento. Hoxe imos debatir sobre outra das entidades e actividades máis importantes que existen na nosa cidade. Concretamente, con motivo de unha sociedade que ten máis de 100 anos e que, a xuicio de moita xente, ven sendo o estandarte e a bandeira da nosa propia cidade. Ás veces, o Deportivo da Coruña, o clube, é ese símbolo identitario que nos xunta a todos nós. Nos queremos, hoxe, agradecerlle a presenza do seu presidente, que vai estar aquí connosco, e cos xornalistas Iago de Vera e Fran Hermida, que son os que van a conducir o debate. Nos quixéramos que, ao tempo que se fale única e exclusivamente de fútbol, tamén teñamos a oportunidade, os que non somos tan futboleros ou tan presentes nos domingos, nos sábados, os luns no campo de fútbol, saber outras cuestións vencelladas co fútbol. Máxime logo do que pasou este verán, onde un xogador de fútbol foi adquirido por un clube que pagou por el, din, 222 millóns de euros. Para darnos unha idea, 222 millóns de euros é a dotación que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia concede, asígnalle ás 3 universidades de Galicia. Ou tamén podemos decir que 222 millóns de euros é máis ou menos o presuposto que ten a Universidade de Santiago de Compostela. Para darnos unha idea da importancia que ten. A pregunta máis normal que xurde, por lo menos en los términos, en los campos, nos ámbitos do fútbol, do deporte, da economía da sociedade, é se esos equipos que están en bolsa ou pertencen a un país van a cambiar as reglas de xogo tradicionais que ata agora estaban existindo, incluso que dependían de sus propios socios e, por lo tanto, dos propios afeccionados. Tamén gustaríanos saber, e por lo menos a min, e xa fago a pregunta para non facerla despois, si os equipos de fútbol sirven como palanca de promoción e identidade da cidade onde están instalados. Es decir, si podemos utilizar al equipo de fútbol como esa asociación, entidade, empresa que seña quen de abranguer moitas actividades e, polo tanto, ser o noso embaixador. Cecais as cidades e clubes que están moi vencellados un co outro. E, o mellor, esta sería unha dos obxectivos importantes de todo o conxunto da cidade e das entidades deportivas, porque está claro, ás veces, que se miramos os datos, ás veces sorpréndenos. A débeda que tiña o Deportivo era maior que a débeda que tiña o Concello da Coruña. Por tanto, son datos nos que un pode chegar a pensar. Este e outras cousas máis son as que hoxe imos debater hasta perto das 10 da noite e xa saben vostedes cales son as reglas. As reglas son que eles, máis os 3
van a falar e logo darán a palabra a aquelas persoas que queran plantexar preguntas e aquelas outras que por escrito poden facerlle chegar a Fran. Moitas gracias. Hasta ahora. Tino Fernández, ¿qué tal? Bienvenido. Yago de Vega, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Presidente, así ya, como quien dice, entrando a saco. Esa gente que todavía duda de que el Depor es un pilar económico en la ciudad, ¿con qué le convencería? Bueno, yo creo que mayoritariamente la gente no lo duda, le guste más el fútbol o no. Pero bueno, yo creo, de alguna manera, pues esta segunda pregunta de Fernando, pues iba por ahí. Yo creo que el Deportivo pues es una gran empresa ya por lo que factura en sí mismo. Muy pocas empresas facturan pues una cifra cercana a 70 millones de euros como facturó el Deportivo el año pasado. El Deportivo también genera mucho empleo, directo e indirecto. Muchas veces se habla del impacto del Deportivo y a veces pues se tiende a hablar, pues, no sé, de cuánta gente de Gijón vino cuando vino el Sporting, cuántas cervezas se tomaron en la calle La Barrera, etcétera. Y eso pues es la parte quizá menos relevante, es decir, siendo muy relevante porque dinamiza pues, hoteles, bares, cafeterías, taxis, copas, etcétera, etcétera, pero realmente pues hay empleo directo y luego hay muchísimas empresas pues también trabajando para el Deportivo que a su vez pues generan empleos, pagan nóminas, pagan impuestos, etcétera. Nosotros mismos también en la parte de impuestos, pues por ejemplo en tema de IVA, pues somos un aportador de IVA, pues prácticamente todo el IVA que repercute el Deportivo, pues prácticamente pues, tiene muy poco IVA soportado y son ingresos para la hacienda pública. Entonces, bueno, yo creo que realmente pues el Deportivo, más allá de, sin entrar todo esto en el tema publicitario, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el fútbol es una actividad que aunque no esté el Deportivo presente, pues digamos en todos los telediarios, en todos los espacios de noticias en televisiones, pues está todos los días, tiene una presencia enorme. No hay ninguna otra actividad que, por ejemplo, en medios de comunicación, escritos, radios, etcétera, ocupe lo que ocupa el Deportivo todos los días, porque es que además el Deportivo pues lo ocupa todos los días. Usted es un empresario que llega al mundo del fútbol, el mundo del fútbol que cada vez funciona más como empresa, pero no sé si tuvo un aterrizaje, por así decirlo, chocante de los modos en cómo se manejan en el mundo de la empresa a los modos del fútbol, el mundo de representantes, el mundo... Supongo que fue un aterrizaje también, en cierto modo, en el que pagó su peaje. Bueno, eso te puede pasar en todos los sectores. Yo creo que al final todos los sectores pues tienen cuestiones específicas de cada sector y bueno, pues yo por mi trabajo, que trabajo para muchos sectores también, pues cuando hablas con gente del mundo de la educación rápidamente te dice, bueno, es que la educación, los profesores, cuando hablas con la gente de la salud, pues la salud, los médicos, es que esto es muy específico, si trabajas para universidades pasa lo mismo. En realidad es así, ¿no? Es decir, cada sector pues tiene sus cuestiones específicas. Bueno, el fútbol como industria que es, porque sí lo es, y en ese sentido pues cada vez tiene más de industria. Yo creo que crece más, vamos a decir, la parte industrial que la parte deportiva, siendo muy relevante la parte deportiva, pero la parte deportiva siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre lleva con nosotros desde siempre. Sin embargo, la parte industrial pues crece y se complica y hay pues, no sé, hace una serie de años, no sé, 15 años, pues quién estaba hablando de estrategia digital en el fútbol, quién estaba hablando de internacionalización, quién estaba hablando de que un club necesitase un director financiero de primer nivel. Nadie estaba pensando en este tipo de cuestiones y a día de hoy, pues en esas y en muchas otras, en lo que es la seguridad, repito, en muchísimas otras, pues tienes que tener un equipo profesional potente porque si no estás fuera de juego directamente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el impacto económico del club depende mucho de cómo vaya en lo deportivo. Pero ¿se ha perdido un poco la identidad del deportivismo en la gente de la ciudad? Bueno, yo creo que en el caso del Deportivo no, porque el Deportivo pues, realmente es club que siendo sociedad anónima deportiva es lo más parecido a un club de fútbol normal que no sea sociedad anónima deportiva, tipo Atlético de Bilbao, pues Real Madrid, Barcelona, ¿no? Es decir, nosotros en ese sentido vamos contracorriente. También veremos en qué medida, y de alguna manera la primera pregunta de Fernando, pues en qué medida esto se puede sostener en el tiempo. Yo creo que básicamente dependerá del propio fútbol. Evidentemente, si no se limita, pues ya veremos dónde acaba todo esto. Pero volviendo a la pregunta, en nuestro caso, yo creo que el Deportivo pues es de los deportivistas, prácticamente coincidimos el número de accionistas con el número de abonados y yo
pues que evidentemente pues en estos 3 años y medio muchas veces se han acercado a mí pues personas, empresas, intermediarios, pues si nos interesa vendernos a un chino, etcétera, o a grupos empresariales. Yo siempre les digo que yo entiendo que no tengo ese mandato por parte del deportivismo, que el deportivismo quiere seguir siendo gestionado, quiere vivir este modelo. Si un día pues, no fuésemos capaces de sobrevivir en este modelo, pues habría que dar paso a otro modelo. Nosotros, de hecho, incluso aquí en Galicia, pues somos el único equipo que realmente pues, es de sus aficionados, ¿no? Sí, pienso que eso puede seguir siendo así. Perdone, ¿se puede mantener un club realmente hoy en día con la gente de la casa? Lo digo porque estamos viendo constantemente, poníamos el ejemplo ahora de Neymar, 222 millones, pero el ejemplo de Neymar es un jeque que viene de fuera, que pone la pasta encima de la mesa. Estamos hablando de clubes como el Paris Saint-Germain, el Manchester City, dinero que viene de fuera, que no está acostumbrado al fútbol europeo, pero que está entrando en el fútbol europeo y está rompiendo todas las reglas. Por eso decía antes que será el propio fútbol el que ponga las reglas con las que quiere funcionar. Es decir, eso también se podría llegar a limitar. Yo soy partidario, y a veces pues evidentemente en fútbol se ven salarios muy altos, etcétera. Mientras se generen, pues yo creo que no tiene que haber ningún problema. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, no genera ese dinero. Eso es una inyección de un Estado directamente, bueno, pues que en este momento pues han cogido ilusión por ese proyecto y están ahí. Vamos a ver lo que dura, porque vamos a ver, por ejemplo, qué pasa este año en la Champions. Yo apostaría por uno de los equipos españoles como futuro ganador de la Champions también este año. Ya veremos cuándo esos proyectos, pues si no obtienen los resultados, a lo mejor los obtienen, ¿no? Eso ahora mismo no lo sabe nadie, pues cuál es ese esfuerzo. Yo creo que en el mundo del dinero nadie pone el dinero a cambio de nada. Yo creo que todos los que están haciendo esas inversiones pues estarán buscando por rentabilizarlo como negocio de alguna manera, ¿no? Entonces, yo diría que de alguna forma los clubes que no estamos buscando dinero para los accionistas, porque por ejemplo el Deportivo no aspira en ningún momento a repartir dividendos ni a generar ningún beneficio más allá del propio beneficio social, de disfrutar del equipo y de estar en la mejor situación posible, pues al final nunca vamos a tener un accionista que en un momento dado vea beneficios y quiera llevarse ese dinero. Nosotros siempre lo vamos a reinvertir. ¿Se lo plantearía el Depor si viene dinero de fuera? Vamos a ver, nosotros ahora mismo el modelo con el que estamos trabajando es el que tenemos y es el que pensamos que quiere la gente. Pero si mañana llega un inversor y le dice yo, por parte del accionariado, le pongo encima de la mesa 300 millones para que lo hagan fichajes. Bueno, yo creo que debería de plantearlo ese accionista o ese posible inversor. Primero tiene que llegar. Claro, primero que lo plantee y después será la propia gente, porque seguramente sería tan fácil como que ese inversor pues, ponga una oficina en la plaza de Pontevedra y le diga a todos los accionistas del Deportivo que les compra sus acciones y a lo mejor pues si la gente se enamora de esa propuesta pues habrían colas para vender sus acciones, ¿no? Yo creo que los deportivistas, yo desde luego no las iba a vender. Yo creo que somos perfectamente, quiero decir, las mías no las iba a vender. Aunque él fuese el mayoritario, me las quedaría de recuerdo. Y creo que pasaría en la gran mayoría del deportivismo. Yo creo que el club es perfectamente viable con el modelo actual y bueno, pues vamos a ver por dónde va el futuro, que por otra parte, repito, tampoco sabemos dónde es y no sabemos qué límites se puedan acabar poniendo a ese tipo de inversiones, porque puede crear competiciones muy desiguales, como ya están siendo. Es decir, una de las cosas, muchas veces se habla de que en la sociedad ha aumentado la desigualdad, en el fútbol ha aumentado brutalmente en los últimos años y lleva una tendencia pues de que siga aumentando, ¿no? De hecho, pues para una competición, pues por ejemplo la Champions que está arrancando, ya estos primeros resultados que se ven, esas diferencias tampoco hacen mucho a favor de la Champions, porque a lo mejor llegas a la conclusión de que también sobran equipos en la Champions y que al final jugando con solo la nata de los del final, pues ya tenemos todo resuelto. Si hay muchos 5-0 y muchos resultados abultados, pues esos son partidos que pierden interés, ¿no? Entonces, ayer mismo en mi casa, pues estaba con mi mujer tal, y puse el Sevilla. Y me dice mi mujer, ¿por qué no pones el Madrid? Pues joder, el partido del Madrid no es, el partido es el otro. Si queremos ver fútbol tenemos que ver el partido del Sevilla. El Madrid ya sabemos lo que va a pasar y no es bueno que haya muchos partidos de esos. Precisamente sobre eso es algo que vemos mucho también en la Liga Española, ¿no? Está muy abocado cada equipo a lo que va a luchar. Sin ir más lejos, por el título es una cosa de dos, salvo que se caiga alguien por el camino. Con este modelo de explotación del fútbol, esas historias tan bonitas de David contra Goliat, ¿no? Que se vio en la Premier el año pasado con el Leicester, que se vivió en su momento aquí en la Liga Española con el Depor, ¿es posible que se vuelva a repetir algo así? Porque, por lo que parece, a día de hoy es ciencia ficción. Hombre, partidos concretos puede pasar y en algún campeonato puede pasar. Sostenido en el tiempo es muy difícil
que si uno compite con 400, 500 millones de euros, el de 140 le gane. Y desde luego muchísimo menos el de 30 o el de 40. Es decir, si el tope salarial del Real Madrid son 450 millones y el del Deportivo el año pasado 25, hombre, yo no renuncio a ganar ningún partido. Es más, tendríamos que haber ganado en Madrid. Para mí fue injusto aquel resultado y aquel arbitraje, pero también soy consciente de que en el total de la competición lo normal es que no estemos ahí arriba. Y a lo mejor un año, pues por una serie de, oye, pues que todos aquellos partidos que podía salir cara y cruz salieron todos a tu favor, pues te puedes acercar. Pero lo cierto es que a día de hoy pues hay un primer corte, hay un top 7, un top 8 que bueno, pues están jugando en lo que es el conjunto de la competición por otras cosas, e incluso equipos que están en esa primera capa pues realmente no lo tienen fácil, ¿no? Pero a día de hoy, aparte de la batalla que hay en el terreno de juego, en los despachos también hay otra, y ¿es posible ir hacia un modelo más igualitario o esa amenaza que parece que siempre está ahí del Madrid, del Barcelona, de dar un puñetazo en la mesa, de ese proyecto de Liga Europea, hace que la rebelión de los débiles no sea real? Hombre, vamos a ver, aunque pueda parecer lo contrario, realmente se avanza en modelos de igualar. Pero bueno, lo que pasa es que se avanza un poco porque las diferencias son abismales, ¿no? Claro, es decir, la televisión en España pues ha avanzado en cuanto a mejorar ese reparto, ¿no? Proporciones de 7-1 que había antes, ahora es 3,5-1 entre el que más y el que menos. El que más, o sea, el Real Madrid y el Barcelona no subieron y los demás hemos subido. Y algunos han subido muchísimo, caso Atlético de Madrid, que es quizá uno de los más beneficiados pues del nuevo enfoque, porque repito, Barça y Madrid quedaron en el tope que tenían los 140. ¿Qué pasa? Que aparecen nuevos productos, nuevos formatos, la propia Champions vuelve a repartir dinero, entonces lo que has reducido localmente, llamando localmente a España, internacionalmente ha vuelto a aumentar. Entonces, pues bueno, es una cosa que tienes que seguir permanentemente ahí, ¿no? Oye, ojalá se repartiese todo el dinero de la tele por igual. Es decir, yo evidentemente todas las razones a favor del Deportivo, también creo que si yo estuviese en el Real Madrid o en el Barcelona también tendría muchos argumentos para atacar a equipos pues con menos audiencia, que digamos con menos impacto de marca, etcétera, a la hora de decir, oye, os estamos dando más de lo que generáis, porque en sentido contrario te pueden decir, oye, pues mira, equipos que están compitiendo en primera, y no es el caso del Deportivo, ¿no? El Deportivo, hace poco jugamos en Valencia contra Levante, comentábamos en la comida directivas lo que eran abonos y taquilla de Levante contra los nuestros. Es que nosotros es casi 5 veces, no 4 veces y pico, es decir, nosotros tenemos un gran respaldo en eso, pero a la hora de la verdad pues, esos equipos pues también tienen un importe importante de televisión, etcétera, y compiten, ¿no? Y hablando de cifras, precisamente algo que llama la atención es que en el fútbol cada vez se habla más de cifras, pero en el deporte cada vez se habla menos. Por ejemplo, bueno, es bueno que se hable cada vez menos de cifras y se hable más de fútbol, que aquí durante un tiempo la actualidad estaba más en los juzgados y todo esto que en el terreno de juego, pero ¿por qué no se sabe ya cuánto valen los futbolistas? Eso que al público le gusta tanto, poder discutir si este salió bien, si salió mal, si es caro, si no es caro. Aquí es top secret. Yo no tengo ningún inconveniente en que se sepa si todo el mundo cuenta. Lo cuentan todos los equipos y además dicen la verdad. A mí hay una cosa que no me gusta, que es mentir. Entonces yo, para decir mentiras, prefiero no decir nada. Y como cuando veo muchas veces las cifras que otros dicen no son verdad, pues prefiero no decirlo. No, también te enmiendo la primera parte de la pregunta, si me permites, porque yo creo que nunca se supo más información del Deportivo que ahora mismo. Lo que pasa es que es la información, vamos a decir, empresarial. Están las cuentas todas publicadas en internet, explicadas, todos los informes de auditoría. Digamos que somos si capaces de en la saber... parte del cotilleo, que queremos saber lo que gana uno u otro, pues evidentemente creo que no tenemos que decirlo porque no aporta nada. No, pero ya no vamos a una cuestión de sueldos, que conste, hay competiciones como la NBA, donde todo el mundo sabe lo que cobra. Si lo ponen todos no hay ningún problema. Pero voy a lo que cuesta cada futbolista. Eso que al final es lo que le daba la salsa al fútbol de, pues, si ha salido caro, barato, si ha salido rentable, no salió rentable. Es un debate que aquí no tenemos. Más o menos se sabe, nosotros sí publicamos la cifra de lo que compramos en jugadores y de lo que amortizamos anualmente, pero evidentemente está todo en conjunto. Pero más o menos las cifras salen todas, o sea, no, tampoco... Más o menos. Salen unas cifras y después ya cada uno que se las imagine. Pero bueno, sí, para que nadie... Desde que estamos nosotros, todas las compras del Deportivo, menos las ventas, digamos, la inversión neta, es inferior a 8 millones de euros. La inversión neta, o sea, lo que hemos pagado por comprar futbolistas,
Pagado no me refiero, todavía algunos no están pagados, pero digamos, el valor de la compra invertido de la compra de futbolistas menos venta de futbolistas son 8 millones. Y con esos 8 millones en 3 años y medio tenemos en esta casa pues algunos que no han costado nada, pero que los tenemos, por lo tanto es fruto yo creo que de una buena gestión deportiva, como Pedro Mosquera, tenemos aquí a Juanfran que está aquí presente, tenemos a Sidney, tenemos a Cholac, tenemos a Shar, tenemos a Andone, es decir, tenemos un montón, y todo eso han sido 8 millones de euros, ni siquiera llega a 8 millones de euros. La diferencia entre compras y ventas, las ventas han sido Lucas, la parte que nos tocó a nosotros, que eran 14 millones, más 3,5 Pablo Insua, y las compras, pues es el resto. Yo creo que entrar en el tema de cuánta está, pues, no aporta gran cosa. Yo es que creo, es como si yo en mi empresa cuento, pues no sé, cuál fue la oferta que hice para un concurso público, etcétera. Lo único que le estoy dando información a los de enfrente. Bueno, no aporta, pero somos cotillas. Ah, bueno, claro, eso está claro. Aparte, el accionista, el socio, el que pasa por caja, es algo que le gusta. El accionista tiene información, repito, yo son, no sé, 90 páginas, que por cierto casi nadie hace preguntas concretas de eso, yo creo que se lo lee muy poca gente y toda esa información está ahí. De hecho, en transparencia, no lo decimos nosotros, en los índices de transparencia que publican las organizaciones correspondientes, una vez salimos creo que segundos y otra vez cuartos de todo el fútbol profesional español. Yo creo que ahí no tenemos ningún problema, pero entrar ya en el tal, pues al final podemos estar diciendo cuánto cuánto ha costado la cesión de este, cuando a lo mejor ese jugador no ha querido ir a otro sitio, está quedando mal en otro sitio, ¿para qué vas a decir lo que gana? Otro compañero puede estar pensando, coño, pues si este gana esto, tengo que pedir yo más. O sea, yo es que creo que todo eso no aporta nada. Ahora vemos ya cuál es la causa que acaba de salir ahora. Igual que los patrocinios, si tú sales y dices, oye, ¿cuánto nos da Banca? Pues al día siguiente, porque yo haría lo mismo, es decir, es que yo si veo que a Banca le da más al Celta, al día siguiente voy a Banca. Pero a las 8 de la mañana o a las 9, cuando me dejen entrar. Además, cada uno se busca la vida, negocia sus patrocinios, negocia sus maneras de pago, etcétera, y tampoco, igual que los otros no nos dan clase particular a nosotros tampoco queremos darle a ellos. Hablaba ahora de los futbolistas que han ido llegando, desde luego futbolistas destacados que han ido llegando al Depor. La primera patadita de la entrevista llega ahí, ¿no? Porque se le han dado peor los entrenadores, ¿no? Bueno, los entrenadores no hemos tenido suerte en que se haya podido consolidar ninguno y ojalá pues pueda ser Pepe Mel, lo decimos muchas veces, ¿no? Bueno, pues si tenemos que cambiar, pues seguiremos cambiando. O sea, es decir, la verdad es que no es esa la intención, ojalá... No es un aviso, ¿no? No, ni es... A ver, si lo dijo el propio Pepe, esto es la ley del fútbol, hombre, desde luego no va a pasar nada próximamente, ni muchísimo menos. Yo creo que además este proyecto va a ir muy bien. Pero yo creo que en la vida, cuando una cosa no sale, pues tienes que intentar y volver a intentar. Tampoco pasa nada, te quiero decir, hay otros equipos también cercanos por aquí que han cambiado lo mismo y sin tener ningún tipo de apuro, ¿no? Quiere decir que nosotros al fin y al cabo siempre hemos cambiado, yo creo que en situaciones pues relativamente límite, ¿no? Entonces, pues bueno, no pudo ser, pues no es, pero bueno, yo no lo veo como ningún drama, yo creo que ojalá, quiero decir, es digamos el reflejo pues de un fracaso. Evidentemente, si cambias a un entrenador a mitad de temporada es que algo has hecho mal o las cosas no están saliendo bien, no puede ser un éxito. Yo creo que otra cosa puede ser, oye, cambiar a final de temporada, pues como fue el caso de Víctor Sánchez del Amo, pues por una serie de circunstancias que estábamos viendo que quizás era mejor hacer ese cambio, pero cambiar durante la temporada está claro que no va bien la cosa, pero yo creo que tampoco hay que tener ningún miedo, si hay que cambiar, pues se cambia, y hay equipos, y ni somos los campeones de cambiar, hay otros que cambian más, que cambian antes, hay un montón de equipos que han hecho con 4 entrenadores en toda la temporada, etcétera. Yo creo que soy, y lo soy, aquí hay gente que me conoce del ámbito profesional, del trabajo, en mi equipo directivo prácticamente todos los que han venido conmigo, ninguno se me ha ido y prácticamente no hemos cambiado nada. Yo soy bastante en ese sentido fiel y bastante conservador y de estar siempre con los mismos. Pero bueno, pues si no funciona, pues tienes que cambiar, no te queda más remedio. De esta manera nosotros somos cotillas, pero los clubes igual son poco pacientes muchas veces. El otro día estaban contando una estadística en Valencia, han tenido 11 entrenadores desde que llegó Simeone al Atlético de Madrid. 4 años y medio, 11 entrenadores en el Valencia. Y el Nàstic de Tarragona, en segunda, en la jornada pasada, en la cuarta jornada, se cargó al entrenador. ¿Cómo se puede entender que tan pronto se pueda cargar uno al entrenador? El proyecto ya no es válido 4 jornadas después. ¿No falta un poco de paciencia o el hecho de decir, joder, vamos a hacer un proyecto a 3, 4 años?
Pues seguro, hombre, el caso Nasti es que yo no sé por qué se lo cargaron. No, son ejemplos de... El año pasado vino aquí Marcelino con el Villarreal, Teresa Herrera, y al día siguiente lo echaron. Bueno, esa fue otra historia. No fue por perder Teresa Herrera, no, Teresa Herrera es muy importante, que Fernando Roche se lo quería llevar. La gente viene al Teresa Herrera, ve el trofeo y se lo quiere llevar. Y a mí, como tema turístico, sí que es verdad, no me gusta perder el partido, porque no quiero perder ninguno, o sea, me da igual aunque juguemos con uno de tercera división, pero reconozco que me gusta cuando veo Teresa Herrera y voy por ahí, por otros sitios de España, porque siempre es un trofeo que está en un lugar importante, que los ponen y tal, y que a la gente le gusta, porque es un trofeo distinto de los que ya no quedan, ¿no? Entonces, claro, tú no quieres que te lo ganen, pero luego, bueno, oye, tiene esa parte buena. Yo el tema de la paciencia, pues tienes que conocer pues cada caso, ¿no? Está claro, pues el Valencia, pues, evidentemente, eso es uno de los que ha cambiado. Yo creo que el año pasado tuvo 4 entrenadores. Eso normalmente también va ligado pues a fracaso, ¿no? Y efectivamente yo muchas veces lo digo, tenemos que ser más pacientes, pero tenemos que ser también más pacientes todos, ¿no? Es decir, ¿pero cuánto puede la presión popular? Porque la presión es conocido que cuando empieza no sé qué en vete ya, pero la presión popular, y el siguiente que viene es el que está en el palco. Sí, pero vamos a ver, el tema no es tanto cómo nos afecta a nosotros, a mí el Consejo, a la directiva, la presión popular, es que en un momento dado puede llegar a afectar pues también al propio equipo, al ambiente. Es decir, si anuncia el speaker el nombre de tu entrenador y le están pegando una pitada tremenda, pues el equipo ya empieza raro, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues, claro que influye. El fútbol, pues no es una frase mía, pero yo la uso mucho, que es de Luis Fernández Somoza, que es un gran empresario de aquí gallego, vamos, que vive aquí en la ciudad, pues es una empresa de sentimientos. La parte emocional y la parte sentimental pues cuenta mucho, y a la hora de salir al campo pues cuenta mucho. Entonces, bueno, pues el estado de ánimo, pues por ejemplo nosotros el año pasado pues nos dolió mucho el cese de Gaisca Garitano, ¿no? Pero bueno, pues realmente fue un partido que se desmontó todo, ¿no? En Leganés con ese 4-0, luego venía aquí el Atlético de Madrid y tal, pues te duele, pues, y con todo el dolor del corazón, ¿no? Y tenemos una muy buena relación con él, y a mí me parece un grandísimo entrenador. Aparte, hay veces que la cosa no sale y no sale. Cuando lo ratifican es cuando está temblando, un entrenador. Bueno, yo no suelo ni ratificar ni decir nada. La ratificación es la antesala del despido. Yo, eso a los periodistas, que frases mucho sale mucho tal. No, le han dado un ultimátum, tal, no sé qué. Yo solamente en estos 3 años y medio, digamos, si queremos utilizar la expresión ultimátum, encajaría en ese caso a Víctor Fernández antes de jugar contra el Córdoba, que fue un miércoles, es un partido de semana, así que el lunes le llamé. Dije, Víctor, si no sacamos esto, o 3 puntos, se tiene que acabar. Y sí que se lo dije. Es la última vez, y que repito con Víctor, que es un entrenador y una persona buenísima. No ha habido una sola vez que haya pasado algo bueno para el Deportivo, que no haya llamado, que no haya mandado un mensaje cuando nos salvamos en Barcelona, etcétera. Que decir que le desea lo mejor al Deportivo, que aquí a lo mejor pues entró por circunstancias ya con el paso cambiado y era un año difícil, se le lesiona a Lucas, etcétera. En su momento no teníamos ni dinero ni para darle un segundo entrenador, estaba relativamente solo, pero esa vez sí que se lo dije, le dije, oye, mira, y de hecho el partido acabó y no me dio tiempo ni a, por supuesto que nos despedimos y nos dimos un abrazo y él estaba emocionado, pero ya fue él a la sala de prensa y ya dijo, yo ya me voy. Ya tenía la maleta. Ya lo sabía. El resto, hay más literatura y más programas de radio que... Hay que vender. Claro, eso es normal, ya no sé. Yendo a lo que tenemos esta temporada entre manos, hay gente que estamos en la jornada 3 y tiene la sensación de que el Depor ha entrado en bucle, que la vida del Depor es un año más sufriendo, un año más otra vez ahí yendo a Riazor, a ver si este año disfrutamos un poco, pero no acabamos de disfrutar. ¿Qué le dice a los que ya empiezan a perder la fe? Bueno, que no pierdan la fe. Ser del Deportivo, que para eso está, ya lo dice la canción, ser de los que ganan es muy fácil. Oye, pues eso, el Deportivo, pues... Pero pasárselo bien de vez en cuando también está bien, ¿no? También, está muy bien. Yo suelo estar más eufórico hacia el jueves-viernes, como ahora. Sí, los lunes se llevan peor, El lunes suelo estar de bastante mala leche y luego van pasando los días y te vas animando, te vas viniendo arriba. Yo hoy ya veo que vamos a ganar en Sevilla, mañana voy para allá, voy como una moto, el sábado llego al campo tal y luego ya veremos. Esperemos que ganemos, pero sí que es cierto que luego, pues bueno, el lunes es el peor día del aficionado al fútbol. Yo le digo a la gente pues que esté animada, que esté tranquila. Yo creo que tenemos un muy buen equipo este año, muy buen equipo. A esto acaba de empezar. También le digo a los jugadores y al cuerpo técnico que acabe de empezar y que tengamos muy buen equipo. Si no cambian las cosas,
pues volverá a pasar este sábado lo mismo que pasó el pasado domingo. O sea, hay que decir que también las cosas, si lo hacemos de la misma manera, obtendremos los mismos resultados. Y yo, pues el equipo el otro día, pues no me gustó, a margen del resultado, no vi esa Real Sociedad a esa superioridad de 4 goles. Me parecen 4 goles, los 4 perfectamente evitables, los 4 pues errores importantes del Deportivo, especialmente el cuarto, ¿no? Y bueno, Pepe Mera hacía una referencia pues a que no es lo mismo perder los 3 que los 4, por supuesto, y también, ¿no? Pues que ya el cuarto gol es que es de risa, ¿no? Con todos los respetos hacia Yarramendi, que es un fantástico jugador, pero yo creo que no habrá metido 2 goles ni en juveniles, o sea, y el cuarto nos lo metió pues con una facilidad. Era la primera vez, de hecho, que metía 2. Tremenda. Sí, en profesional, supongo, pero es que yo incluso en categorías inferiores lo dudo, porque no es un hombre gol. En el Madrid ya le digo yo que no. Lo hicimos internacional aquí, ¿no? Entonces el equipo pues tiene que salir más intenso, más concentrado, yo sinceramente, porque además la Real Sociedad juega muy rápido. Ya nos lo hicieron el año pasado cuando jugamos en Anoeta, que allí perdimos 1-0, que me metió un gol de cabeza William José, de un centro, yo creo que de Yuri o no sé quién, desde la izquierda, desde el otro lado del palco y tal. Y a mí me sorprendió porque jugaban rapidísimo, incluso con los recogepelotas y tal, que salía la pelota, blum, hacían los juegos. Nosotros no nos pueden coger en las patatas como nos cogieron el otro día, porque es que nos cogieron en las patatas, coño. El primer gol es de, como si dijera, bueno, venga, va, estamos aquí de peloteo, que esto es como si en Fórmula 1 ponen el semáforo en verde y alguno mete la marcha. No, coño, semáforo en verde hay que salir ya, hay que salir, pues con 5 minutos antes, pues tiene que haber mucha más tensión. Yo no sé si es del calentamiento, no sé si es que Barritos les da demasiados abrazos y les tiene que dar un golpe en la espalda, pero nos falta esa tensión. Yo creo que luego el equipo, no sé, un poco largo a veces, se nos ponen delante, digamos, nos rompen las líneas en medio campo muy fácil. Joder, el Levante nos tiró más veces que el Madrid. Es que estabas allí, boom, y es que nos llegan demasiado. Para dar ánimos. Entonces, está bien. Algo tendremos que hacer. Es que está saliendo el Tino, más que el Tino presidente, el Tino aficionado, el Tino pues mala suerte, eso pasa. Estar aquí sentado, parece que es la cervecería y tal, pero es eso, es decir, con esto lo único que quiero decir es, señores, hay que cambiar cosas. Serán tácticas, serán de actitud, serán de salir alguna rutina que hacemos que nos sale salir medio dormidos, etcétera. No llega con tener un equipo que lo tenemos y con que esté empezando, que efectivamente no pasa nada. El Deportivo no va a bajar, no hay ningún problema. No va a bajar, estoy absolutamente seguro y convencido, no va a bajar. Pero es que nosotros no aspiramos a no bajar, no aspiramos ni siquiera a quedar de 15. Este es un equipo que tiene que aspirar a meterse el 10, a meterse el 11 y a generar pues esa satisfacción y esa alegría que nos merecemos los deportivistas, así que nos lo merecemos. Entonces yo, digamos, lo que animo en ese caso, cuerpo técnico, jugadores, etcétera, pues que lo intentemos. Y luego lo del sábado, lo de otro, pues será un partido, que ya veremos lo que pasa. Esto sigue siendo un juego, o sea, que a veces pues mereces muchas cosas y luego pues, no sale. Estoy viendo el titular de mañana, Tinina. No es Tinina. Esta fue... No, esto es una reflexión. Hombre, es que el partido... Pero el recado va a llegar al vestuario. El partido del otro día realmente es que yo no vi esa sociedad superior. Veo que nos... Está Juan Fran diciendo, y tuve que venir yo a aguantar este chaparrón. Y los otros 24 el Deportivo estuvo muy bien por momentos, pero si me quedara viendo el básquet en casa. Empieza al principio y no puedes tirar los primeros minutos, no puedes tirar los últimos minutos ni te puedes desconectar. Hay que jugar como si nos estuviésemos jugando la final de la Champions o la vida de nuestra familia desde el primer minuto, antes de salir. Y ahí están las imágenes, ¿no? Yo es que el cuarto gol, que ya me pareció en el campo, me enfadé bastante, pero no vi la repetición hasta ayer o antes de ayer. Y cuando lo vi dije, bueno. Es una cosa que esto es increíble, claro. Y Yarramendi es que no se lo creía, es que se va a comprar un piso en Coruña. Está bien, ve como el Depor promueve la actividad económica. Sí, por supuesto, ojalá se lo compre porque eso será bueno. Saliendo del tema de la actualidad, que hoy era un día donde también nos apetecía echar un vistazo por el retrovisor, ya lleva unos años al frente del Deportivo, y a mí me gustan mucho estas cosas de cara y cruz, ¿no? El mejor momento, el momento más dulce que ha vivido Tino es la permanencia en el Camp Nou. Bueno, buen momento el del final, porque le vimos la cara durante el partido y... Ascender es una alegría, pues que estaba más preparada, porque ya pensabas que iba a pasar y... Hombre, aquel día fue importante, ¿no? Porque yo creo que en su momento lo dije, que lo comparé con el gol de Vicente Celeiro al Santander, al Racing de Santander, bueno, podía ser como un punto de inflexión, ¿no? Sería volver a subir, volver a caer, algo que ya había pasado 2 veces. Yo aquel día iba allí, se lo decía a Barritos,
pues iba convencido de que nos íbamos a salvar. De que nos íbamos a salvar, y sin embargo, pues... disimularon bien, ¿eh? Disimulamos bastante, sí. Estaba convencido. Es verdad que yo la bola extra del Elche, de alguna manera, la conocía. Sabía que, hombre, sin ser definitivo el descenso administrativo del Elche, pero bueno, se llevó luego la Eibar. Claro, había una posibilidad alta de que eso pasase. Y no sé, esas cosas esas intuiciones, esa estrella que dices, nosotros no vamos a bajar, nosotros el año que viene no vamos a ir a Mirandés, vamos a ir a Valencia y vamos a seguir donde estamos ahora. Al final salió, a veces piensas, yo soy a veces demasiado optimista, los jugadores lo saben, los que viajan con el Deportivo lo saben, pero bueno, yo aquel día estaba confiado en salir. Deportivamente, pues quizás sí es el día, pues posiblemente el de mayor alegría explosiva y de mayor emoción, ¿no? La otra cara de la moneda la vemos ahora, pero antes creo que al delegado, a Barros Botana, están a punto de prohibirle la entrada en el Camp Nou, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, no porque allí nos quieren mucho, pero realmente Barritos aquel día, ¿lo puedo contar? Puedo contar lo de la Virgen. Es el presidente, eso. No, pero yo sé, Barritos es una mano derecha mía, tengo más de una, pero es uno de ellos. Barritos, antes de que acabase el partido, cuando empatamos a 2, se fue allí a esa capilla que hay en la salida del túnel del Barça. Cuando antes de salir al campo hay una capilla allí con la moreneta a mano derecha y tal. Y allí se nos fue Barritos, se agarró a la Virgen a rezar y no estábamos sin delegado, sin tal, jugando allí. Ya estaban todos los cambios hechos, ¿no? Ya no cabía nadie más. Y entonces, me hacen indicaciones. al año siguiente le llevamos, fuimos otra vez a jugar y se iba al Barça a jugar la Intercontinental. Se iban a Japón al día siguiente y Barritos le llevó de agradecimiento unas flores a la Virgen, pero volvimos a empatar, que ya no les hizo ninguna gracia. Íbamos perdiendo 2-0, volvimos a 2-6 y al final le dijeron que no volviese a traer más flores, que las flores a la moreneta ya las ponían ellos y que nos dejásemos de coñas. Vetado. Porque estuvimos a punto de ganar, además, en ese segundo partido con Víctor Centeno de entrenador, que una salida de Cardoso muy buena, y tuvimos allí para ganar sin problema. El Barça pues se puso 2-0, yo creo que empezaron a pensar en el viaje y a punto estuvimos de ganar, pero ese sí que fue una anécdota buena. Ese es el mejor momento. El peor es el caso Jimmy, el tema de Jimmy. Sí, sin duda. Hombre, ese día fue un día muy desagradable. El día y lo que vino después, y incluso hoy, pues el hecho de que pues no haya justicia, o esa petición de justicia que hacemos pues desde el deportivismo, desde la ciudad, etcétera, pues bueno, pues que no se sepa qué pasó desde el punto de vista, vamos a decir, judicial. Se sabe lo que pasó desde el punto de vista de la realidad, de los hechos, de las imágenes, periodístico, etcétera, pero desde el punto de vista de la justicia, pues yo creo que lo podremos calificar como un fracaso en ese sentido, pues, del sistema, pues que no podamos tener al menos esa paz de saber, pues oye, quiénes son los culpables, que tengan una condena y que paguen por ella. ¿Usted en aquel momento se siente engañado por lo que le llega el día del partido, por lo que le llega después? ¿Se sintió en algún momento engañado en todo aquello? Bueno, si en el engaño metemos la intención, pues no sé decir. Evidentemente las cosas no eran como me las estaban contando a mí. Ni ese día, ni en los posteriores días. Cosas que además a día de hoy no se han ni demostrado, pero evidentemente pues la vida es tomar decisiones, y yo siempre digo que un gran problema para cualquier dirigente es la decidofobia, no decidir. Mira, si estás ahí estás para decidir, amigo, y tienes que decidir, para bien, para mal, te podrás equivocar, acertar, pero no decidir también es un error. Podría contar muchas cosas, te quiero decir, cuando Jimmy ya estaba muerto a mí me hablaban de hipotermia, en fin, o sea, muchas cosas. Sería realmente triste, tampoco sé, y es triste, no sé si aporta mucho a día de hoy, pero prácticamente, pues, verdad, 100% prácticamente no me contaron ninguna. Luego están las medias verdades, que a veces son las peores mentiras, ¿no? Desde luego. ¿Se han sentido en algún momento maltratados por los medios de comunicación y en concreto desde Madrid? Bueno, yo no hablaría de maltrato. Hombre, hay casos puntuales incomprensibles, ¿no? Como pasó el año pasado cuando vino aquí el Atlético de Madrid con Fernando Torres, pues que algún medio, y además medios serios, ¿no? Que no está saliendo pues diciendo cosas que no pasaron, que dices, pero ¿cómo se puede estar contando esto?
vuelvo a lo mejor a salvar el tema de la intención, ¿no? Pues no sé si con intención, yo quizás por desconocimiento, ¿no? Y porque, bueno, pues a veces desde Madrid, pues las prioridades son otras, le prestáis la atención a esto, pues... Le cambio la pregunta. ¿Cree que se ha protegido el Atlético de Madrid por encima del Deportivo de La Coruña? Bueno, no sé si usaría la palabra proteger, pero quizás pues tiene más apoyo mediático el Atlético de Madrid y sí se nota. Sí se nota. No sé si diría por proteger, ¿no? Yo creo que a nosotros allí, pues al final trasladaron todo un problema para aquí, de alguna manera nos echaron... ¿Se han mirado con el Atlético de Madrid para otro lado y nos hemos centrado en el Deportivo de La Coruña? A nivel de medios, puede ser, sí, diría que sí. E incluso a nivel de liga. A nivel de liga. Yo el año pasado, en un desayuno en el Esperia, que estaba Javier Tebas, que yo tengo muy buena relación con él, yo voy a decir que la afición del Atlético de Madrid, que había hecho un comportamiento ejemplar, etcétera, que no digo, no voy a decir yo que no lo haga, pero hombre, yo creo que ejemplar ha sido el de aquí. Porque además aquí el año pasado pues, hubo una obcecación con un tema de pancartas y de sanciones, cuando no ha pasado nada. Es que sinceramente, es que nuestra afición en este momento, yo es que la considero ejemplar. Pero es que ejemplar. Lamentablemente acabamos de ver un derbi en Asturias, un Sporting Oviedo a palos. Es que aquí no pasa absolutamente nada desde hace muchísimo tiempo. Y la única vez que pasó fue un incidente que tendría que ver cómo fue cuando unas personas fueron a animar a la salida del equipo al hotel, que jugamos contra el Levante, y que bueno, pasó algo allí, pero que no ha pasado nada. Y sin embargo, y estás viendo como el año pasado en torneos europeos, en Liga, en partidos de primera, en partidos de segunda, en un montón de ciudades. Yo no quiero decir los nombres porque no parece que estoy atacando a alguien. Pero señores, vamos a hacer zoom, vamos a acercarnos al tema y hablar con conocimiento de causa. Y al final yo lo que sí noto es que se habla, pues como se habla muchas veces a 600 kilómetros, en base a etiquetas, te has generado 4 ideas sobre la situación, de vez en cuando el tema aquel parece que se activa, suelto mi discurso enlatado y realmente ese discurso enlatado no tiene nada que ver con la realidad de aquí. Es decir, es que yo creo que aquí ahora mismo es un comportamiento ejemplar. Prácticamente no hay ningún sentido para que haya ninguna sanción de ningún tipo. Y el año pasado, pues, en partidos con el Sporting, con el Celta, con tal, no ha pasado nada. El comportamiento que tenemos aquí en los derbis con el Celta, pero es espectacular. Ya es que hacemos vídeos, nos damos abrazos, hacemos un acto aquí, hacemos un acto allí, y luego en el campo competimos y bueno, el año pasado no ganamos, pero este año lo vamos a ganar nosotros, los 2 partidos. Pero la parte social es que no está pasando nada. Entonces, claro, a mí todo eso pues te duele. Y el año pasado, cuando fue lo de Fernando Torres, Atlético de Madrid, es que es incomprensible lo que en ese caso sacó el AS y creo que 4, bueno, alguna televisión también, y dice, pero ¿cómo puedes estar diciendo eso, coño? Si no ha pasado, si es que estoy allí, que no ha pasado nada de eso. Pero bueno, no será que tendremos que hacerlo mejor en la relación con esos medios. Eso, pero sí me doy por aludido porque yo trabajo en Madrid y yo trabajo desde Madrid, con lo cual a lo mejor desde la distancia se ve desde un punto de vista diferente. Yo, si me permites, mira, desde el año pasado hay una cosa, no de medios de comunicación, pero que se conozca el archivo de la causa de un incidente de Jimmy el día que viene aquí el Atlético de Madrid, es que yo eso no me creo que sea una coincidencia. No puede ser, tiene que haber alguien, tiene que haber vida inteligente en el otro lado para saber, coño, no es el día. Si están estos aquí, o sea, parece que ese día, y lo mismo pasó en el partido de Copa del Betis, que creo que era el 20 de diciembre, era el último partido antes de las Navidades. Habíamos jugado, creo recordar, con el Osasuna en Liga, luego teníamos Betis aquí Copa del Rey, la vuelta, y luego venía el parón. Coño, el día del Betis también sacas el tal, el mismo día que el partido. Pues claro que ese día hay gritos, claro que ese día hay gritos. Los gritos con gritos tal, pero que están justificados, coño. Es que eso no lo puedes hacer. Entonces, bueno, eso no tiene que ver con los medios, pero tiene que ver con la justicia o con alguien de la justicia, porque yo en las casualidades creo poco, ya tengo 51 años y creo poco. A través de los medios de comunicación, con lo cual hay partes iguales. Sí, bueno, evidentemente, pero bueno, no sé, qué decir, técnicamente, no sé si es que técnicamente se conoció ese día y justo ese día, pero que luego venga el Atlético de Madrid en Liga, que vino posteriormente, no recuerdo cuando vino el Atlético de Madrid el año pasado, pero bueno, pues ya vino hacia el final de Liga, en la segunda vuelta. Abril. Fuimos allí en la primera vuelta efectivamente, fuimos en la jornada 5 o 6, una de las primeras. Viene para tal y justo ese día vuelve a salir también.
No, es que esto ya es que te ponen todos los problemas habidos y por haber. Y yo repito, aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo pido a la gente de fuera pues que se acerque, que analice el problema de verdad, que venga al estadio, que vea lo que pasa, y no pasa absolutamente nada. Al final este año pues han vuelto a insistir, han forzado la abogacía del Estado en Madrid, etcétera, etcétera, y aquí pues hemos buscado una solución a la coruñesa, hemos buscado una solución a la deportivista, a nuestros propios problemas, porque si no nadie nos los va a arreglar. Igual que hemos arreglado los económicos, pues hemos arreglado los sociales, pues con los afectados directamente y con una serie de interlocutores alrededor, a los que agradezco la ayuda pues, desde las instituciones y también a los propios actores, para buscar una salida a algo que, repito, no tenía ningún sentido, y de hecho no vamos a pagar esas multas, pero bueno, pues ahora pone a Coruña 1987, nosotros les hemos ayudado con otras cosas, y repito, comportamiento ejemplar. Llevamos 2 partidos en casa, 2 derrotas, lamentablemente, pero ahí está el comportamiento de Riazor, que a día de hoy pues hay televisión, radio, no sé qué, no es porque lo diga el presidente del foro de la cadena SER, se comprueba cada domingo. Yo termino con el tema, Jimmy. ¿Cómo quedó lo de las sanciones antiviolencia de la temporada pasada? Porque sé que se interpuso recurso para que no se tuviesen que pagar. En el tema Riazor Blues, ¿cómo se actuó desde el club? ¿Se ha limpiado Riazor Blues? Se lo pregunto directamente, ¿queda algún violento en Riazor Blues? ¿Y qué se ha hecho con esa gente? Todas las personas que están del grupo, digamos, el grupo se ha legalizado, se ha convertido en una peña, más con sus estatutos, fueron al notario, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que están entrando son personas que no tienen prohibido el acceso a recintos deportivos, y nosotros a partir de ahí no podemos hacer nada más. Ni creo que tengamos que hacer nada más. Es decir, de hecho no hay ningún episodio violento de la afición del Deportivo el año pasado, cuando sí los ha habido en otros estadios y con otras aficiones. Este es un tema que no me gusta tratar a través de los medios, porque si no parece que podemos entrar en una guerra de aquí, de allá. Nosotros evidentemente, la pancarta Riazor Blues, el Atlético de Madrid tiene un problema con su afición. No entendemos que incite a la violencia. Ni entendemos pero ahora, ni lo entendimos en su momento. Es una marca que está estigmatizada, porque ya viene con episodios que tiene. En 2002 tuvieron un episodio, perfecto, han tenido la pelea, y con lo que sea cambiar de nombre. Pero como marca estigmatizada que ha estado, que podríamos decir, ha tenido episodios en el pasado, entonces tendrán que hacerlo con todo el resto de marcas. Por supuesto, es que hay que hacerlo. Yo aquí lo que digo es normas claras, lo que le pido al fútbol. Y las mismas reglas para todos. Y la misma igualdad de trato. Y a mí me gusten o no, si las quiere la mayoría, yo me quemaré, que pero para a lo mejor hay que poner ejemplo, y hay que empezar uno para decir que vengan todos los demás detrás, en vez de ir yo detrás de ellos. Pues por lo de pronto ya tenemos el ejemplo. Ya no pone Riazor Blues, y las otras siguen apareciendo en los campos. Pues ya van 2 jornadas. Y esa es tenemos una junta de división el próximo lunes y una asamblea el 5 de octubre en Madrid, de la Liga. Y yo, una de las últimas, no recuerdo ahora si fue la última o la penúltima, pedí que se hiciese un grupo de trabajo sobre este tema. Porque no me gusta hablarlo en los medios, no creo que sea un tema de tal, decir, oye, que tampoco además afecta a todos los equipos. Si tenemos este tema, hablemos, porque claro, el Sevilla tiene su tema con los viris, que si entra la pancarta, que si no entra la pancarta. Yo vuelvo a insistir, normas claras, muy claras, todo lo que claras que se pueda, y lo mismo para todos. Sí, pero es que yo aquí trataré de convencer. Ahora, lo que no puede haber es justicia a la carta, justicia según mercado, como decimos aquí, que aquí el pescado y el marisco, ¿qué precio es? Según mercado. Los percebes un día valen una cosa. El tema de la violencia del fútbol no puede ser según mercado. No. Ni puede ser por el que esté más cerca de la Liga, ni porque le quede más cerca ir allí por Madrid. No. Aquí es lo mismo para todos. Y si es igual para todos, perfecto. Yo le digo que el Atlético de Madrid tiene un problema con su afición, y es evidente y claro. Y se le ha dicho y se ha denunciado al Atlético de Madrid que tiene que acabar ya con el Frente Atlético, y se sabe, y se siguen viendo simbologías en las gradas, y saben perfectamente quiénes son, y esto lo que tiene que entrar es la Liga directamente y acabar con todo eso. Lo que le digo es que hay que tomar ejemplo y no ir el último de la fila, sino ir el primero y poner la cara. Nosotros creo que si algo no nos puede achacar nadie al Deportivo, a este Consejo de Administración, a este presidente, es ir detrás, más bien es ir delante. No, pero lo digo por lo que dice eso de ya. Vete delante y ves que la tropa se quedó detrás. Ojo. Es exactamente pues casi lo contrario. A ver si le siguen los demás. Por eso, yo con ir al paso me conformo. Y creo de alguna manera que ahora de alguna manera se está en deuda con el Deportivo. Incluso podríamos ir un paso por detrás. Porque efectivamente yo quiero ver a todos los demás con eso. Igual que quiero ver con la biometría. Ningún problema. Si tenemos que ir a la biometría, que yo particularmente creo que si hay que ir a la biometría habrá que hacerla para todos. Tampoco entiendo que sea una grada sola. Pero si tenemos que hacer, lo haremos.
haremos un relato, trataremos de explicarlo y de convencer a la gente. Y la gente es normal, la gente lo que quiere es ir al fútbol. Ahora vamos todos, vuelvo a decir, según mercado no va a ser en aquel estadio sí, en aquel estadio no, etcétera. Porque entonces yo también voy a ser de los del no. También voy a tratar de vivir un poco más cómodamente, porque otra cosa que diferencia a la vida de Madrid, de la vida de una ciudad como A Coruña, pues es que aquí yo ando por la calle, yo no ando con un chofer ni no sé qué, yo aparqué ahí en un parking público, vine andando, ahora me iré andando, iré a tomar un vino, no sé qué. Claro, en Madrid, pues evidentemente no es una crítica a los presidentes de Madrid, pero por la calle no los vas a ver nunca. Pero yo sí que me encuentro a la gente, mi padre vive arriba, se encuentra la gente en la calle, etcétera, y tenemos que convivir aquí. Entonces no podemos estar tampoco, ser los héroes de una historia que además luego no respalda nadie o respalda muy poca gente. Pero bueno, eso también es cultura de cada sitio, ¿no? Correcto. Yo con ir como todos me conformo. A raíz del tema Jimmy, la Liga de Fútbol Profesional podemos decir que capitanea una lucha contra cánticos en los estadios, contra simbología en los estadios, con mayor o menor criterio, ¿no? Quien encabeza toda esa lucha, evidentemente el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Javier Tebas es una persona que políticamente nunca se ha escondido, su militancia en partidos de ultraderecha, hace poco salía en la prensa mostrando su envidia de que en España no haya un frente nacional como el de Marine Le Pen. ¿Es la persona adecuada para marcar el estándar de lo que se debe mostrar en un campo o no? Si puede entrar una bandera gallega o no. Yo no sabía tantas cosas, no sigo tanto a Tebas para saber. Debería. No me da tiempo, me pasa como el del chiste, a mí no me da tiempo. El chiste dice, tú haces todo lo que te manda tu mujer. Dice, no, a mí no me da tiempo. Pues a mí me pasa lo mismo. Me perdonáis la chorrada porque para contar, a mí no me da tiempo a ver todo lo que plantea Tebas. Yo creo que Javier Tebas es un gran presidente de la Liga. Un gran presidente de la Liga. Yo hay cosas en las que estoy muy a favor, estoy a favor y en otras no estoy de acuerdo, que me parece lo normal en la vida con Tebas o con cualquiera. Lo otro son adhesiones inquebrantables, que está claro que entonces, es francamente difícil que tú estés de acuerdo en todos los temas con él. Yo creo que uno de las cuestiones que él no está de acuerdo, porque evidentemente no lo hace y casi está orgulloso pues, de no hacerlo, es opinar de una serie de temas que el presidente de la patronal de la Liga, que es lo que es, debe ser el presidente de la patronal de la Liga, punto, y ya está. A veces nos metemos en una serie de charcos, o se mete, que yo creo que no ayudan nada. No ayudan nada ni a la Liga, ni a que se entienda, ni a él personalmente, ni a que se entiendan muchas de las medidas que plantea la Liga que son buenas. ¿Por qué? Porque generas un rechazo a nivel personal que hace que todas las ideas que vengan de esa persona luego ya las rechaces como en cadena. Javier Tebas es un presidente que tiene muchísimo apoyo dentro de la Liga porque los clubes reconocen su labor, su gran labor. Y sin embargo los presidentes o los clubes, los 41 clubes que están en la Liga de Fútbol, los 40, porque ahora hay dos, el Barça también está en segunda y el Sevilla también, los 40 clubes no somos capaces de transmitir ese mensaje, es decir, de que igual que nosotros apoyamos a Tebas allí en la Asamblea de la Liga y que todo el mundo está de acuerdo que siga, sin embargo luego nuestras aficiones no son capaces. En parte, ¿por qué? Porque mete él esos discursos que complican muchísimo todo eso. Todo eso es que creo que muchas de esas manifestaciones o historietas de de fuerza no, es que sobran completamente, ni aportan nada a lo que es el ejercicio del presidente de la patronal del fútbol. Yo creo que de todas maneras eso es el presidente, pero la Liga es una organización con muchísimos empleados, con directores y con mucho nivel profesional. La verdad que sí que lo es una gran organización. Luego lo que es la plasmación de todas esas políticas prácticas en materias de seguridad financiera, comercial, de marketing, de gestión de las competiciones, tampoco tienen nada que ver ni se gestionan así. O sea, hay que decir que el director de seguridad de la Liga es un súper profesional, con independencia que luego estemos de acuerdo en unas cosas o otras, cánticos, banderas, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco es Javier Tebas luego el que está allí aplicando todo eso, aunque la gente lo pueda entender muchas veces por ese tipo de declaraciones que yo creo que en muchos casos además que no aportan absolutamente nada. Es más, yo creo que complican incluso pues el traslado de esos otros mensajes, ¿no? Pero precisamente es lo que choca, ¿no? Cuando alguien expresa de esa manera sus ideas, cuando se retiran ciertos símbolos y otros no, pues evidentemente está abriendo la puerta a que haya Vamos a ver, los símbolos hay una lista,
hay una circular, la Liga, pues, entre otras cosas, genera unas instrucciones a través de circulares, hay muchísimas a lo largo de la temporada, y también las hay sobre los símbolos que pueden entrar y no entrar en los estadios. Que, por cierto, ahí no hay ninguna pancarta que diga Riazorluz, que es lo que decía yo, entre otras cosas. Digo eso y muchas otras cosas. No tiene ningún sentido. Es decir, a mí la Comisión Nacional Antiviolencia, que por cierto nunca me ha querido recibir, lo he pedido por escrito, de palabra, en entrevistas, etcétera, etcétera, para mí no es quien para decir que alguien es ilegal. O sea, sinceramente yo lo entiendo así y jurídicamente... Lo que no entiendo es que no le reciban en una reunión. Pues tampoco, bueno, porque yo para ello soy un ultra agresivo. ¿Algo habrá hecho? Esa es la realidad. Bueno, pues defender lo que creo. Yo estoy aquí para defender lo que considero el bien superior de toda esta historia, que es el deportivo. El deportivo. Para mí ese es como si fuese una imagen de Semana Santa. Yo soy un costalero. El deportivo es el que va arriba. Y eso es lo que hay que defender. Y unas veces te toca enfrentarte con Tebas, con la policía, otras veces ir a favor, otras veces pues discutir con patrocinadores, con las instituciones, con lo que sea. Yo tengo que defender al deportivo. Y ese es el primer compromiso, yo y los consejeros del Deportivo. Defender al Deportivo. Algunas veces nos equivocaremos, pero defender al Deportivo incluye la comodidad personal. La comodidad personal también está por detrás de defender al Deportivo. Lo primero es defender al Deportivo. Si no estamos de acuerdo, con educación lo expresaremos. Yo creo que siempre hemos sido, repito, educados en todas las relaciones y aquí están representantes institucionales de instituciones con las que mantenemos relaciones y desde luego yo creo que el buen tono siempre está presente. Vamos, hasta con Hacienda, que vamos, hemos tenido ahí de tal, y realmente pues el otro día nos despedimos de la directora general de recaudación. Le dije, bueno, yo te dije un día que mi objetivo era no volver a verte nunca más en un despacho, y lo he conseguido, pero tenemos buena relación y quedaremos fuera, y espero que el Deportivo, yo tampoco en mi actividad, pero que nunca tengamos que volver a recaudación absolutamente nada. Y ella pues, me confesaba que no me lo creo que esto haya podido pasar. Pero bueno. Se canceló, perdona Yago, la deuda con Hacienda por un crédito que precisamente concedió a Banca, ¿no? Estamos en casa de Abanca, es bueno recordarlo, pero en aquella rueda de prensa el señor Escotet decía que nosotros accedemos a hacer esta operación para facilitar la vida del deporte, ahora les toca cumplir a ustedes. ¿Le manda algún WhatsApp de vez en cuando diciéndole hay que ponerse las pilas? Bueno, el último WhatsApp que intercambiamos, o la última vez que hablamos fue con el fichaje de Lucas, que fue también hace muy poquito. Pero bueno, claro, esa exigencia la tenemos todos. Es que, evidentemente, por eso antes hacía esa referencia al equipo. Tenemos que exigirnos más. O sea, tenemos que poner esa pasión, y esa misma pasión a la que yo hacía antes referencia en el equipo es la misma pasión que yo le pongo a las gestiones. Si nosotros saliésemos allí a tocarla, como el otro día salimos contra la Real Sociedad, si fuésemos eso, bueno, vamos hasta Banca. El cuarto gol, ¿no? A ver si cuele, le duele. Lo más seguro es que no cuele. Le sigue doliendo. Claro, porque si vamos con esa intención, cuando vamos a ver al alcalde, cuando vamos a ver al presidente de la Banca, cuando vamos a ver a la directora general de Hacienda, cuando vamos a ver tal, pues no, hay que ir con todo, seguir. Hoy no sale, pues seguimos, mañana con otro argumento, pasado con otro, hasta que entre la bola, es que si no entra. Hubo... Como decíamos, el tema Jimmy, hubo casi descensos, hubo esas duras negociaciones con Hacienda. ¿En todo este tiempo, en algún momento se le pasó por la cabeza dejarlo? No. Es decir, a mí esto me va en la salud. No, salud supongo que irá, pero lo sabremos al final de la vida, seguramente. Cuando llegue tarde, yo a lo mejor podría haber vivido 5 años más. No, ¿qué va? En eso no piensas. Yo lo que me meto con pasión. Y ya está. ¿Pero se ha marcado algún plazo, alguna fecha de caducidad, mi presidencia del deporte? No. El tema es pues lo que quieran los accionistas del Deportivo. Es decir, nunca hemos hablado en el Consejo sobre qué vamos a hacer el año que viene. Pues si estamos animados y la salud acompaña, si las profesiones de cada uno y las actividades de cada uno pues permiten seguir con esta actividad que consume muchísimas horas y que, bueno, pues que al final lo haces a base de desatender otras ocupaciones, pues mientras tengamos esa ilusión y ganas de trabajar, pues seguiremos si la gente nos apoya, y si no, pues apoyaremos al que sea. El Deportivo va a seguir, lo menos la figura del presidente está sobrevalorada en el fútbol, o sea, esto seguirá con el que venga. Pero por ahora se apuntaría a continuar. Depende también del equipo. Sí, yo ahora mismo, desde luego que sí, pero vamos, esto queda todavía 1 año y medio y también necesito el equipo. Sin el equipo seguramente no seguiría. Hablando de presidentes que llevan poco en el cargo, Ángel María Villar, ¿cómo ha vivido todo lo que ha sucedido? ¿Se lo esperaba? ¿Le ha sorprendido? Hombre, sorprender sí, quizás sí, ¿no? Quizá el tema... Sí, pero no dice, ay Dios, lo que ha pasado.
no sé qué decir. Claro, joder, tú traes preparar las preguntas y yo no sabía lo que me ibas a preguntar. Claro, entonces soy jodido, claro. Me han traído de Madrid para Me ha esto. sorprendido tiempo muerto porque ahora cómo va España con lo menos. Ahora nos lo sopla Adrián. Me ha sorprendido, pues hombre, sí te sorprende. Yo creo que entre alguien en la cárcel y tal. Yo estoy en la Junta Directiva de la Federación. Y en la Junta Directiva de la Federación estás porque te nombra Villar, no es por nadie te ha elegido. Él de vez en cuando se encarga de recordártelo también. Te dice, oye, tú estás aquí porque no te he nombrado. Perfecto, está claro. Yo allí estoy porque creo que es bueno para estar para el Deportivo. Y sigo estando. De hecho, ahora pues hay un montón de presidentes como que no van, el fútbol profesional, porque se genera una situación incómoda en la federación. Hombre. Porque los que estamos en los dos sitios, pues bueno, me pasa como con la Comisión Antiviolencia. Los de la Comisión de Antiviolencia piensan que yo soy un ultra y los ultras piensan que soy de los otros. Y en la Federación y la Liga pasa un poco lo mismo. Si tú vas a la Federación, piensa que eres un hombre de 38-40, es efectivo, Adrián Candado. Si vas a la Federación y hablas bien de la Liga, pues tienes tu lío. Y si en la Liga te tratas de defender, tienes tu lío, ¿no? Por lo tanto, esa es una parte complicada. Pero yo, sin embargo, creo que institucionalmente no se le puede dar la espalda ahora a la Federación en este momento de alta dificultad que está en este momento, ¿no? El escapar ahora creo que tampoco tiene ningún sentido. Ahora es cuando hay que ver qué se hace, ¿no? Si se pega un cambio de rumbo importante o se busca una solución de transición y se pospone pues 1 año, 2 años ese cambio de rumbo más importante. Yo sobre sorprenderme o no sorprenderme, pues no vivo la vida federativa tan de cerca como para saber si eso estaba claro que iba a pasar o no. Pues no sé qué decirte, ¿no? Es decir, hombre, a mí me sorprendió y también me disgustó, ¿no? Pero al final yo creo que tampoco es bueno, con independencia. ¿Qué relación tiene con Villar? ¿Se considera amigo? Bueno, yo estoy en la Junta Directiva, la vez que lo fui a conocer me nombró, me renovó también. Yo creo que el papel del Deportivo en la Federación es valorado. De hecho, nosotros fuimos los más votados para la Asamblea junto con el Eibar, para la Asamblea de la Federación. Es decir, bueno, para los que no sepan cómo funciona, para elegir al presidente de la Federación primero hay que ser asambleísta. El fútbol profesional de Primera División tiene 11 asambleístas, entonces los 20 equipos tienen que elegir a 11 equipos para que sean asambleístas en la Federación Española de Fútbol. Y nosotros y el EVA tuvimos todos los votos, todos los clubes nos votaron. Yo creo que nosotros ahí adoptamos pues una posición, pues bueno, no de bandos. Yo quiero decir, vuelvo a decir lo mismo que decía antes del tema, ni compro todo lo de uno ni compro todo lo de otro. Sí, en unas cosas me parece que lo hacen bien, lo digo, y si al otro le parece mal, pues mala suerte, y al revés igual. Lo que no puede, yo creo que lo que hay que cambiar, ¿no? Un presidente no puede estar casi 30 años de presidente, al final hace su corralito, las cosas como son. Pero eso lo puedes aplicar a tantas cosas que puede ser, pero bueno, eso tendría que estar regulado de antemano, ¿no? Sí, yo también creo que es un tiempo muy excesivo, pero bueno, es decir, eso lo regulas o depende de las personas. Que es el momento igual de regular eso, ¿no? Si no está limitado, sí, yo creo que eso es bueno que se regule. Vamos a ver quién viene ahora. Hace poco tuvimos Junta Directiva de la Federación, yo creo que la semana pasada creo que fue. Y bueno, yo la intervención que hice, pues dije que lo que necesitamos es salir de la guerra en la que estamos. O sea, la Federación no puede seguir siendo la guerra de Irak 2 años más. O sea, si tenemos un candidato, sea de transición o sea ya definitivo, desde luego yo, o el Deportivo de La Coruña, va a apoyar a aquel que sin que a lo mejor a alguien le parezca de un 9, no genere rechazo. Es decir, aquí se trata de que la AFE, la Liga, las territoriales y el resto de intervinientes busquemos a alguien que a todos nos parezca bueno o suficientemente bueno. Si es muy bueno para unos y muy malo para otros, y por lo tanto que esté esa persona dirigiendo la Federación, lo que va a hacer es que siga esta guerra desagradable y dañina para el fútbol, porque además estamos perdiendo posición en UEFA y en estamentos internacionales, porque esto está transmitiendo una imagen horrorosa del fútbol español. No puede ser, eso también lo tengo claro. Entonces, si hay alguien que cumple esas condiciones, yo creo que ese es el que hay que apoyar. Y si es más o menos conocido, si sabe más o menos de fútbol, etcétera, hombre, si es suficientemente válido, lo que hay que hacer los demás es apoyarle, porque a veces no hace falta ser el que más sepa de algo,
porque ya vas a tener un montón de ayuda, un montón de gente alrededor, y si la gente lealmente te quiere ayudar, eso va a ir fenomenal. Ahora, si la gente lo que quiere es a ver si te tropiezas ya el primer día, entonces le vamos a buscar un problema. Ahora, desde luego, la situación de guerra, el ambiente que se ha vivido en los últimos años en el fútbol español, eso yo creo que ahora, ya aprovechando esta circunstancia que ha pasado, que evidentemente tiene que pasar por un cambio de Ángel, que decir, pues, si no ha hecho nada, pues ojalá que no le pase nada, y si ha hecho, pues tendrá que pagar pues como el resto de los... Yo no pongo la mano en el fuego, pero tiene mala pinta, ¿eh? Yo es que no me pasa como con lo otro, no me da tiempo a leer eso, no me leí el tema en profundidad, ¿no? Hombre, sí que es verdad, y que siga la salido tiene mala pinta. Sí. Que sea la Real que se haga cargo de la federación, siendo el tesorero de Villar 28 años. Vuelvo a decir lo mismo que dije, poco, ¿no? Porque además lo dije exactamente sobre Juan Luis Larrea. Evidentemente, yo creo que Juan Luis Larrea, el otro día se planteó en la reunión pues que Juan Luis Larrea pudiese ser un presidente de tránsito, con su compromiso de no continuar más allá de 2020. Yo lo que dije, y lo dije así, lo digo aquí también, es si está apoyado por todos, a mí me vale. Porque a veces la gente está en los equipos, pero no es exactamente igual. O sea, Juan Luis Larrea para mí ya ha hecho dos cosas interesantes. Una, la Junta Directiva de la Federación pues nos ha dejado solo a los que están ahora en el fútbol, porque antes había allí un montón de gente que se iba quedando, es decir, había 3 expresidentes del Betis y no estaba el actual, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eso tiene menos importancia. El otro día también desbloqueó un pago de casi 14 millones de euros que la Liga tenía que hacer a la Federación. Bueno, pues... ¿eso qué quiere decir? Pues que se ha sentado con la Liga, que ha sabido buscar ese punto de encuentro desde una posición... Es necesario el diálogo. Que es necesario. Hubo alguna intervención que decía, no, coño, pero ese dinero era nuestro. Sí, nuestro era, pero estaba allí y no nos lo pagaban. Ha llegado este señor y ha sido capaz de montar la reunión, de llevar estos argumentos para buscar ese punto de encuentro. Si Juan Luis Larrea fuese un presidente que con ese compromiso de estar un tiempo nada más generase, pues, a lo mejor alguien dice, pues no es el que me excita, no es el que yo le pondría un 9, pero si tú le pones un 6, no le pones un 6, yo le pongo un 6, y todos decimos, oye, pues nos vale ahora, pues que siga. Y si no encontramos ese personaje o esa persona, pues que convulsione el sistema y que vuelva a haber elecciones y tal, que posiblemente yo creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Yo sinceramente creo que va a haber si no un cese voluntario, una dimisión de Ángel María Villar, pues habrá una moción de censura, creo que en noviembre, a final de noviembre, y habrá un proceso nuevo. Lo que no sé es si seguiremos siendo asambleístas los que somos asambleístas ahora, y por lo tanto esos asambleístas somos los que elegiremos al nuevo presidente, o el proceso se vuelve a empezar de cero y hay que elegir asambleístas, con lo cual el proceso se alarga todavía muchísimo más. Que se van a ir fuera también muchos presidentes de otras federaciones, ¿eh? ¿Cómo se van a ir, perdón? Sí, que van a estar implicados y esto no ha terminado. Ya. Quiero decir que aquí la Cántabra y alguno que otro por ahí también anda metidos en el lío, ¿eh? Yo creo que si tiene que haber limpieza, la tiene que haber, y lo que no tiene es que quedar ninguna duda de que hay gente manchada. Pues si la gente tiene problemas, pues tendrá que salir y punto. A mí eso no me da... Es decir, pues te puede jorobar pues, desde el punto de vista personal, pero si le han hecho algo, pues tienen que salir y pagar por lo que han hecho, evidentemente. Dos muy breves, porque también queremos abrir turno para que pueda intervenir la gente que está aquí hoy con nosotros. Una en el aspecto personal. ¿Se le pasa por la cabeza dedicarse a la política cuando acabe con el Deportivo? No. Camino cerrado. Puedes grabar con 77. Mira, con lo de Villar, ha dudado, con esto no, ¿eh? Nada, ¿no? No, nada. Descartado. La verdad es que admiro a los políticos porque es todavía más difícil que esto. Todavía más difícil porque ahí sí que te dan seguido, pues ya en función de si eres de uno o de otro, el otro te da sin hacer el más mínimo análisis. Aquí hay días buenos, no hay muchos, pero hay algunos buenos. Pero eso no tengo nada. Yo, de luego, cuando deje esto, volveré a mi actividad empresarial y nada más, ¿no? O sea, además, también te digo una cosa, para mí no hay ningún cargo en el mundo mundial, ni presidente de los Estados Unidos, más importante y más bonito que ser presidente del Deportivo. Eso también lo digo. No aspiro a nada.
Esta la tenía huevo, Esta la ha puesto votando, No, es que a mí, aunque me... Oye, que mañana vas de presidente de la federación, que acabas de decir, ni de coña. No, escapa. Y de aquí al Deportivo. Ni siquiera nada, ni aceptaría ningún otro cargo, ni en el fútbol, ni en ningún otro equipo. Yo solo soy del Deportivo. Y la última, ¿se ve este año por delante del Celta? ¿Cree que el Depor este año sí puede volver a estar por delante del Celta? Nosotros aspiramos a eso, claro que sí. Yo creo que sí. Y hace poco ya elevaba el listón, decía, el Depor se tiene que mover por el puesto 10, 11. Lo de volver a asomarse por Europa algún día, ¿tiene también así un horizonte de si es posible y cuándo? Yo estoy seguro que sí. Desde luego ahora mismo, pues este año, pues ya veremos. Yo tampoco lo descarto completamente. O sea, tampoco lo descarto. Que puesto de Europa, bueno, puedes andar rozando. Puedes andar, claro, evidentemente, pues meterte tercero puede ser complicado. Pero séptimo, sexto, ganar la Copa, es decir, yo ya estoy ahí. Es que yo veo el equipo que tenemos y es que yo estoy muy contento con los jugadores que tenemos. Mañana Juan Fran va a contar todo esto en el vestuario. Pues que lo cuente, pero es que yo lo veo. Si no ¿cómo no me lo voy a creer? Yo es que... Bueno, joder, yo es que hasta creo que el Deportivo un día va a ganar la Champions, no digo conmigo, pero que sí, que esto puede dar muchas vueltas, que el fútbol puede cambiar, que ya veremos. Nosotros tenemos que ir con la máxima ilusión. Es decir, y yo sinceramente yo veo las plantillas que tenemos y digo, el Betis, pero si el Betis nos ha querido llevar a varios jugadores nuestros, que los tenemos nosotros hoy aquí para jugar contra ellos, ¿cómo va a ser mejor que nosotros? Si los que se querían llevar los tenemos nosotros. O los que querían fichar los tenemos nosotros. Somos mejores nosotros. Ahora lo que hay que hacer es demostrarlo. Vamos a abrir... Vas a aprovechar un saludo a Juanfran. Vamos a aprovechar también para abrir eso, un turno de intervenciones. Ahí hay un micrófono que se va a ir desplazando según pidan la palabra. No se oye. A ver. Vamos a abrir ese micrófono, si no es complicado. A ver ahora. Sí. Ahí estamos. Bueno, yo quería saber en qué horizonte podríamos establecer el poner el contador a cero en el plano económico. Hombre, vamos a ver, a cero, pues, bueno, tú eres joven, te veo bien, tú igual llegas, pero yo ya no estoy seguro. La deuda concursal se acaba de pagar en el 2048, o sea, que realmente es verdad que quedan luego pagos más pequeños en los últimos años. Es decir, nosotros ahora afrontamos, incluyendo esta temporada, 16 años con unos pagos aproximados de 6 millones de euros por año. Digo de deuda concursal, es decir, la deuda que viene de atrás. A partir de ahí nos quedarían después otros 15 años o unos pagos de en torno a 400.000 euros, ya muy llevaderos. Yo creo que a día de hoy, pues la estructura de la deuda, toda la deuda que tenemos ahora mismo concursal pendiente no llega a 92 millones, son 91 y pico, pero es una cantidad enorme. Ahora pues la hemos cortado en trozos, la hemos estirado, hemos buscado un partner financiero, pues en este caso a banca al que le estamos muy agradecidos, pero bueno, la deuda ahí hay que pagarla. Yo creo que es asumible, incluso en un escenario de alguna temporada en segunda división. De hecho, en su momento hicimos, porque 5 millones también se pueden pagar en segunda división. Lo que pasa es que evidentemente estarías abocado pues, a competir muy ajustado, ¿no? En ese caso estaríamos hablando, quizá el ejemplo más claro de lo que nos podría pasar a nosotros en segunda división sería hoy el Zaragoza, que pues, prácticamente se mueve con un tope salarial pues relativamente pequeño y le complica la vida volver a primera. Zaragoza debe tener 5 o 6 millones de euros de tope salarial y anda muy justo. ¿Por qué? Porque también debe muchísimo dinero. Pero incluso en ese caso, pues de segunda división, algún año, porque puede ser que algún año no estés en primera, el Deportivo en ese caso no tendría problema. Otra cosa es que te empantanes en segunda división 10 años, pues evidentemente ahí habría que buscar otro tipo de solución. Pero digo esto y al mismo tiempo digo eso no va a pasar. Yo estoy convencido que el Deportivo, y ya desde este año, vamos a volar más alto y vamos a estar pues, en un entorno pues, de estar en la zona media y vamos a ver, en función de cómo vaya saliendo el año, tratar de ser más ambiciosos. Vamos a ver qué pasa con las compras y ventas de jugadores. Ahí está la Real Sociedad. El otro día venía la Real Sociedad. Este Consejo de Administración de la Real Sociedad, cuando entra en el equipo, el otro día me lo decía el presidente no, que no vino, el vicepresidente Miquel, me decía, cuando nosotros llegamos estaba Martín Lasarte de entrenador. Y le cortábamos el teléfono para que llamaba mucho a la mujer a casa. Entonces, claro, subía mucho la factura. No tenían un pavo.
Y sin embargo, pues con un montón de operaciones del propio fútbol más una buena gestión, pues ahí están hoy, que van a meter pues una cantidad de dinero extraordinaria, no se lo digo al alcalde, lo voy a decir, pero meten ellos del dinero 30 millones de euros, fíjate si son ricos, en el nuevo estadio. 30 del propio club. Imagínate qué envidia, lo que haríamos aquí juntos si llegásemos a esa situación. Pero ellos han llegado y lo han hecho con buena gestión, y también el fútbol. Por eso, decía antes, el fútbol también cambia y da muchas oportunidades, y lo importante ahora mismo pues es estar vivos, seguir con la fortaleza que tenemos de la gente que tenemos, que nosotros somos el 7º, 8º equipo de España, y esa es la realidad. Y nos falta pues el gap que tenemos deportivamente, pues acercarnos ahí arriba y colocarnos en ese punto. ¿Alguna outra pregunta? Sí. Boa tarde. Eu teño varias preguntas que facerlle, señor presidente, pero en primeiro lugar quería agradecerlle ao Fórum do Consello da Radio Coruña por este tipo de eventos que organiza, moi sinceramente, porque o fútbol non é únicamente o que se dilucida no retáculo de xogo, sino todo o que se xenera a partir de aí, antes, durante e posteriormente. A modo de reflexión, invito ao señor da Vega que reflexione un pouco cando entra nun terreo tan resbaladizo como é o que comentou el, que, bueno, está ben que o comente, pero eu recomendaríalle, aparte que seño un bon xornalista que eu non poño en dúbida porque non o coñezo, por lo tanto non debería ni siquiera decirlo, recomendolle sí que bruxulee a todos os niveis, e non vamos a falar de ningún outro equipo máis que o Deportivo, porque o señor presidente xa na súa exposición deixouña vostede, a nós non necesitábamos, presidente, suficientemente claro onde están os tramposos e onde non hai tramposos. Esa é unha reflexión. Logo, presidente, outra reflexión, debo recoñecerlle como socio e accionista do Deportivo, como socio de perto de 50 anos, que é dos escasísimos presidentes que tuvo esta sociedade, que ten tres máximas moi claras. É un señor traballador, é un señor que lle recomendaría eu ao Deportivo que tuvera como psicólogo os xogadores do Deportivo e o propio entrenador, fora quen fose o entrenador. E en terceiro lugar, porque nexamais se dá por vencido. E o que é máis claro, e de claridade falo, que nas dúas asambleas a que asistí eu como accionista, hai unha clara evidencia onde el goza dese privilexio e non ten nada que ocultar, e con esa máxima vai sempre por diante. E agora xa paso ás preguntas. Que é o fútbol para vostede e que é a figura do socio deportivista para vostede? Nada máis e moitas grazas. Bueno, pues voy a contestar en español, que está aquí Iago y también. Y bueno, muchas gracias por los halagos. Tampoco, muchas gracias. Hombre, para mí el fútbol es, en una palabra, una pasión. Para mí es una pasión. Es muchas otras cosas a las que ya más o menos fui haciendo referencia, pero en el plano más personal pues es una pasión. Es decir, y el fútbol y el deportivo, quizá más o sin quizá más el deportivo que el fútbol. El fútbol me gusta mucho, pero me gustan también otros deportes, y yo ahora veo muchísimo más fútbol que veía antes. Es decir, antes veía al deportivo siempre, prácticamente pues toda la vida la he organizado en función del deportivo. No, mira, que tal día juega el deportivo, esto no vamos, celebramos el cumpleaños tal día, que el sábado es el deportivo, etcétera, etcétera, pero sobre todo el deportivo. El resto, pues hombre, mundiales, Champions, etcétera. Bueno, a día de hoy sí que me veo pues prácticamente todos los partidos de la Liga, todos los que puedo, la jornada completa, el fin de semana, etcétera. Pero para mí es el deportivo, la clave es el deportivo. Y la pregunta sobre qué es el socio, ¿no? En el caso del deportivo, para mí ya prácticamente antes lo igualaba al dueño del deportivo, pues para mí es lo más importante, es la esencia, son los que realmente somos del deportivo, porque yo a eso sí, yo dejaré de ser presidente, pero del deportivo voy a ser hasta que me muera.
Yo a veces lo digo todo de broma, si un día una directiva, nosotros nunca lo hemos sacado, a lo mejor vienen unos que lo hacen, sacan el carné hasta los 100 años, yo al día siguiente voy a comprar el carné hasta los 100 años, con lo cual hasta me veo un tío optimista que pienso que voy a vivir. No tengo ninguna duda. Y para mí esos son los que son el deportivo y los que sufren y los que sufrimos, y eso es lo que es la esencia, el alma. Luego al final los jugadores pues al final son profesionales, que unos se implican más que otros. Aquí tenemos un caso pues, de un jugador pues implicado, pues que se enganchó con nosotros tal, pero es un profesional y a lo mejor un día pues tiene una oferta mejor, etc. Y eso hay que también entenderlo y no hacer ningún tipo de drama, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar aquí y nos quedaremos aquí siempre, con oferta, al margen de las ofertas profesionales de jugadores, entrenadores, al margen de la categoría en la que estemos, etcétera. Siempre vamos a estar arriba, pero somos el alma. Y esa es la clave, ese es el centro del fútbol, para mí. Y eso, sinceramente, yo decía, el Deportivo es el octavo, pues el octavo numéricamente, pero es un club muy especial en ese sentido, muy especial. Y ahí está la prueba, sufriendo entre comillas deportivamente o sin grandes exhibiciones en estas últimas temporadas, que también tienen su explicación. Estamos donde estamos, es decir, estamos compitiendo pues con menos recursos que los demás, pero bueno, y ahí seguimos. Y somos más que el año pasado. Y sale la campaña de abonos y vamos a ser muchos más, porque ya hemos superado el número del año pasado a día de hoy. Pero es que aquí se siguen haciendo abonados y, como bien sabéis todos, pues en Navidad pues arrancamos una segunda oleada de la campaña, con lo cual lo vamos a superar tranquilamente pues en 2.000 o en 1.000 y pico, que quedaremos por encima, ¿no? E hicimos una ampliación de capital y volvimos a tener un montón de gente pues que a cambio de, a veces la gente dice, no, sin abonos, sin descuento y tal, por amor, porque ese es un dinero que das por amor, porque te crees algo, ¿no? Entonces, para mí esa es la pasión, por eso tampoco yo no soy tanto del fútbol. Coño, es que si el Deportivo desaparece, es que yo creo que no puedo ni volver a un campo de fútbol, porque me estaría acordando del Deportivo toda la vida. Diría, joder, el Deportivo, bueno, pues para bien o para mal, hay gente que es más del fútbol, ¿no? Yo soy del Deportivo. Llegan dos preguntas tamén por escrito. Dicen por aquí, dende a temporada pasada xa no partido coa Real Sociedade percibo unha certa desconexión entre afición, xogadores, corpo técnico e directiva. Percibe a vostede si é así que se pode facer para que non vaya máis? Desde la Real Sociedad aquí, entiendo. Sí, dende a temporada pasada. Bueno, la verdad es que yo no lo percibo. Yo creo que hay una buena relación y a lo mejor lo que digo se entiende mal tal, hasta a veces puede ser un problema porque nos acomoda a todos, nos hace más cómodos, es decir, es que estamos bien entre nosotros, dale, a lo mejor necesitamos un poco más de veneno entre nosotros y de más de mala leche, pero estamos tan bien, estamos tan como de la canción, tan a gustito, que sale a Real Sociedad y aún no hemos despertado, ya nos metió el gol, a lo mejor teníamos que estar un poco más envenenados. O sea, yo no veo esa desconexión, nosotros nos llevamos francamente bien, el grupo es bueno, yo creo que tenemos unos futbolistas pues un grupo estupendo, pero el primer equipo, el otro día pues ayer celebraron todos juntos el cumpleaños de Lucas, el otro día hicimos un churrasco allí en una parrilla que tenemos allí en la ciudad deportiva, el de Alventosa, todos juntos. Yo ayer fuimos prácticamente todo el consejo, fue Fernando, fue Quique, fue Dani, a comer con todos los del filial, con todos los nos llevamos, a veces digo, joder, a ver si nos estamos llevando demasiado bien, porque a veces esto necesita un poquito más de veneno, ¿no? Porque al final hay un objetivo que tenemos que conseguir. Entonces yo eso francamente no lo veo. Luego es el día a día, ¿no? Es decir, oye, que a veces pasan cosas y que, bueno, pues esto es una actividad pues demasiado expuesta, ¿no? En el sentido de que en cualquier actividad, o sea, si en la cadena SER preparando un programa, pues habrá momentos que, ¿pero qué coño dices? Esperad no sé qué. Pero tú imagínate hacer eso en una actividad que te están evaluando continuamente, que nadie quiere que trabajes a puerta cerrada. Es decir, es que no hay relación ni la relación de tu casa. Lo mismo llegas, tu mujer o tu marido te dice cualquier cosa, si todo eso estuviese saliendo continuamente, coño, es que se llevan mal, no, la vida que es así, que esto no es una luna de miel o un jijijaja todos los días, es decir, pero eso no quiere decir que te lleves mal. Otra pregunta, la seguridad de los partidos de fútbol, ¿por qué no la pagan los clubes y lo pagamos todos con los impuestos? Bueno, esta la veo un punto, no sé cómo decirte, demagógica. Nosotros sí pagamos muchísimo de seguridad, muchísimo. Es decir, una seguridad de cualquier acto, también los impuestos, es decir, igual que se paga la seguridad que se paga en torno al fútbol, pues es la misma que se paga
con la vuelta, con un concierto de Marc Anthony, o ahora mismo que estaban ahí arreglando los semáforos aquí delante, ¿no? Que bueno, yo creo que el fútbol devuelve con creces todo eso, es decir, la cantidad, vuelvo a insistir, podría haberme estudiado bien el número, pero de dinero que se paga de impuestos y tal es tremenda. Directamente el club, los propios futbolistas, estamos hablando de todos nuestros empleados, bueno, todos no, perdón, los que cobran más, pero que estás hablando de impuestos del 50%, o sea, que yo creo que, bueno, pues es una seguridad más, y repito, el deportivo dentro del estadio, pues es todo, digamos, nosotros tenemos dos contratos, digamos, uno más de seguridad, que es con una empresa, con Prosegur, y se puede ver en los partidos de la Champions la cantidad de gente de seguridad que hay, pues en todos esos partidos dada la vuelta mirando para la grada, más la gente que hace una seguridad, entre comillas, no es tanto seguridad más básica, de control de accesos, etcétera y tal. Luego está, pues eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero bueno, yo creo que de alguna manera el fútbol lo paga. ¿Más preguntas en la sala? Hola, ¿Sí? Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Tino y a toda la directiva, porque desde mi punto de vista lo estáis haciendo de 10, ¿no? Muchas gracias. Otra cosa es, aprovechando que está aquí Juanfran, pues aunque no va con él, tengo que decir que las declaraciones que hizo estos días me han sorprendido, en el sentido de que algunos futbolistas debemos de rendir más, ¿no? Yo ahí tengo y entre ellos me incluyo, con lo cual lo felicito, ¿no? No porque él pueda rendir más o no, que no, eso lo dejo al margen, sino el contenido, que es una reflexión, es que a los futbolistas se les ve que cuando hacen una temporada buena, no sé si en el caso del Deportivo ha pasado, pues suelen pedir lo que se dice los aumentos de las fichas, pedir más. Y la reflexión que siempre tuve, que siempre me rondó la cabeza, es que nunca nadie dice, pues yo estoy ganando más de lo que realmente estoy generando en el equipo. Eso es una reflexión, y en eso era un poco porque ya empezó a salir algo por parte de Juanfran, ¿no? Y ya finalmente lo que sí también está surgiendo es lo de la Liga Ibérica. Esto que ya está empezando a salir en los medios. ¿Y qué es realmente esto? Si es interesante para el Deportivo competir en una liga también con equipos portugueses. Realmente esta es la pregunta, ¿no? Vale, bueno, primero gracias por tu comentario hacia nuestra gestión. Muchas gracias. Luego, el tema de los salarios, pero hombre, eso tampoco lo podemos cargar a los futbolistas. En ningún trabajo nadie pide que le rebajen el sueldo. Todo el mundo pide aumentos de sueldo, que es lo normal. Eso va con las personas. A ver, yo creo que tenemos que entenderla. Repito, aquí hay una parte pasional en el fútbol, hay una parte industrial y de un trabajo y de unos mercados que, en fin, por mucho que te pueda querer alguien, no puedes entender que al final tienes que competir, tienes que hacer ofertas, tal, y evidentemente muchas veces el dinero no lo es todo, pero si no estás ahí, pues no es. En cuanto a subidas y tal, yo creo que los futbolistas cada vez son más profesionales, saben lo que firman, y tampoco es eso que si van bien, vienen pidiendo más, igual que si van mal, pues oye, pues es el contrato que se firma, hay unos parámetros y normalmente todo el mundo se sujeta al contrato, y muchas veces pues las subidas también vienen de parte pues de los clubes, que no siempre vamos a hablar de los jugadores, que queremos alargar esa relación, a lo mejor meterle una cláusula mayor, también evidentemente subirle el sueldo, etcétera, y es una manera también de reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta, vamos a decir, industrialización del fútbol, la relación con los futbolistas también, yo creo que es, y futbolistas y agentes, es bastante seria, no hay ningún tipo, vamos a decir, de chantajes o de historias o de abusos por parte de ninguno de los dos. Y luego yo el tema de la Liga Ibérica, pues la verdad es que no lo tengo trabajado, como conceptualmente, pues bueno, quizá podría tener algún interés, pero la verdad es que no lo he mirado, y supongo que tanto en Portugal como en España, pues bueno, yo creo que estamos satisfechos. Quizá les beneficiaría más a ellos porque sería digamos, el interés televisivo y el reparto que podría caer ahí sería distinto. También es verdad que supongo que beneficiaría pues a los principales, no a los que ya beneficia ahora, ¿no? En el caso de Portugal. Pero bueno, yo desde luego en la Liga nunca hemos hablado de ese tema. Alguna vez sí hemos hablado de la amenaza, entre comillas, de la Liga Europea. Evidentemente los españoles no estamos a favor de una Liga Europea que se juegue los fines de semana solo con los equipos de la Champions, por un motivo obvio: para el Deportivo sería malo. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos los mismos ingresos de televisión. Es decir, si el Barça y el Madrid y no sé quién más
juega una Liga Europea y nosotros jugamos una Liga sin esos equipos, pues la venta de ese paquete Liga de Fútbol Española pues tendría menos dinero, con toda seguridad, en el resto del mundo, y tendríamos menos dinero nosotros. Entonces, pues por puro interés y por más cosas, porque yo tampoco creo que sea una liga realmente interesante. Yo creo que el formato de la Champions ya es la capa que hace ese tema, y lo otro llevado a todos los fines de semana, sinceramente creo que sería un cambio que creo que no tendría éxito, pero bueno, eso a priori no lo podemos saber. Económicamente ya nos interesa, y evidentemente la posición del Deportivo es que eso no se haga, claro. ¿Hay otra pregunta por ahí? Buenas tardes, Pino. Buenas tardes. Aparte de que estoy encantado de tener un presidente coherente y racional, he comprobado hoy que estás preparado y entendido en fútbol. Entonces, pregunto, las salidas dormidas del Deportivo del año pasado y de este no se deberán a los cambios múltiples de horarios en la televisión. Y la segunda pregunta es, no sé lo que es de biometría en los estadios, a ver si me lo aclaras. Sí, bueno, la biometría es lo de entrar con la huella para controlar, tener los rasgos controlados de las personas, que sea que no puedas entrar con una entrada, vamos a decir, anónima como es ahora, y que, bueno, que tengas que poner la huella, un dedo para poder acceder y de alguna manera te tengan más controlado. Claro. Lo de los horarios para entrar dormido, hombre, supongo que no, pero bueno, no tengo ni idea. Hace poco leía en una de las webs nuestras, bueno, que sigue al Deportivo, que al Deportivo se le daban mal los horarios de la mañana y tal. Hombre, espero que no sea así, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero pensar que no, pero no sé si había la pregunta primera, ¿cuál era? Que luego antes de los horarios dijiste alguna cosa más. Bueno, he dicho que el año pasado y salimos dormidos. Vale, sí, efectivamente. Después de la exposición tuya, sí, ver que estás preparado para meterles caña, tendrás que bajar tú allí. No, coño, no. Eso ya lo hace muy bien el entrenador, los capitanes, que va a poner el capitán. De momento no lo está haciendo muy bien ese aspecto. Yo pocas veces intervengo, y si intervengo es siempre para animar y para hacerles ver que podemos hacerlo, que tenemos que creer, que si nos ganan, que nos cojan dando toda la batalla, como siempre, como me aplico yo a mí mismo. A mí me matarán, pero me van a coger en el real, ¿eh? O sea, la espada no la voy a entregar nunca. Pues que eso mismo sea lo que hacemos. El tema de las salidas pues sí es cierto, ¿no? Porque pues el año pasado pues fuimos a Pamplona, a jugar contra los Osasuna, partido que teníamos que ganar, que veníamos matemáticamente, nada más salir, pumba, nos enchufa allí Steven, uno que, bueno, en fin, a los Osasuna le faltaban no sé cuántos, tampoco era el día. Morata, el primer tiro que hizo aquí en Riazor, nos cascó un gol, tampoco era el día. Es decir, nos ha pasado demasiadas veces. En Copa del Rey el Alavés el año pasado, por eso digo que podemos ir más arriba. El Alavés no nos ganó ningún partido en la Copa del Rey, y en parte nos eliminaron aquí con un gol de atontaos también, primer centro desde la izquierda, no sé quién remató allí, no sé ya ni quién estaba, pum, gol. Pero primera jugada, que todavía es como si nos acabásemos de atar las botas. Y luego un penalti que se inventó Llorente, que se tiró también, porque tampoco fue penalti, y empatamos aquí a 2, luego allí no fuimos capaces de remontar, y esos jugaron la final de Copa Rey. Coño, claro que podemos jugar la final de la Copa Rey, y claro que podemos estar, pero hay que salir a tope, el partido son 100 minutos o 110 minutos, 5 minutos antes tienes que estar ya rugiendo, no puedes estar, bueno, espera, me coloco, tal, no, porque la Real Sociedad, esos saques rápidos ya nos los hizo el año pasado en Anoeta, era increíble, hasta que metió William José, luego ya se pusieron a otro ritmo, pero es como si pensasen de nosotros que somos unos cómodos y que salimos así con un poquito en la toalla y tal, y dicen, no, estos dale rápido, sácales el balón rápido, que entre que se colocan y tal nos pillamos. Llegan varias por escrito, vamos a ir a tocarla al primer toque, como se suele decir. ¿Qué tiene que comentar sobre la rueda de prensa de Pepe Mel en el último partido, después de ese encuentro ante la Real? ¿Se le vio especialmente nervioso, incluso con algún roce con algún compañero de prensa? Yo creo que lo explicó muy bien en V Televisión al día siguiente. A ver, lo de la rueda de prensa de tal es un momento complicado, que él estaba bastante fastidiado, ¿no? De la parte de Pepe Torrente, ya pidió disculpas, pues ya está. Yo creo que a mí me gusta siempre ver lo bueno de la gente con la que estamos, ¿no? Es decir, y hay dos cosas buenas, ¿no? Primero, ir después de comerte un 2-4 a un programa de 1 hora y pico que sabes que vas a salir pues regular, porque es el día, como decía antes, los días van pasando, a lo mejor si fuese el jueves pues ya era otra cosa. Primero ir, ¿no? Que a lo mejor otro pues se borraba, ¿no? No lo sé. Y segundo, pues pedir perdón pues con total unidad, porque Pepe Mel no es así. O sea, luego habrá quien que esté a favor o en contra, pero en eso sí que es verdad
que él no es así. A mí me sorprendió la reacción, de hecho, me lo habían comentado, pero no sabía que lo había dicho. Luego alguien me enseñó el vídeo y dije, bueno, pues, pero un mal día. Preguntan por, y además van dos de un tiro, ¿cómo hizo para traer a Lucas? ¿Cuál fue el truco para traer a Lucas? Se lo preguntaron a Lucas esta mañana, Lucas dijo, eso es top secret, yo ahí no me meto. ¿Cómo consiguió desbloquear algo que parecía que estaba abocado a morirse en la orilla? ¿Quién era? Deng Xiaoping, el que decía que no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Pues da igual, lo hicimos. Evidentemente fuimos por un lado, no salía y probamos otras cosas. Pero lo que es aplicable a todas las cosas de la vida. O sea, oye, estamos en una cosa, no sale, pues hagamos cosas distintas. Pero la gente dirá, esto al final es pagar más o menos. No, pagar más no, porque no teníamos. Cosa, ¿no? Pagar más no teníamos. De más dinero no teníamos porque si no, incluso en la compra no teníamos de más. Nosotros, a pesar de que Lucas me dijo, ¿no te quedó algo para el portero? El portero fue una gestión espectacular, así de claro, ojalá tenga mucha suerte Pantilimón, porque fue un tema pues, de Richard con Gino Pozo por una relación personal. Es verdad que nos movimos en el último momento, hicimos alguna gestión más, pero para nada teníamos acceso a un portero del nivel teórico de Costil Pantilimón, ni de broma. O sea, estábamos mucho más abajo porque no teníamos esa disponibilidad. Pero en una negociación... Por lo tanto, en la negociación de Lucas no había nada más. Sí que tratamos de cambiar cosas en la relación, en los que se relacionaban y en los argumentos y en alguna cosa, pues que bueno... ¿Fue algo más de formas que de fondo? De formas y de personas. Pregunta que nos escriben por aquí. El año pasado, después del 2-6 con el Madrid, varios jugadores dieron a me gusta ciertas intervenciones de jugadores del Real Madrid en las redes sociales, ¿no? ¿Eso sentó mal a un sector de la afición del Depor? Preguntan, ¿ha tomado el club medidas en ese asunto? ¿Se les ha dicho a los jugadores cómo deben actuar en las redes sociales? Las redes sociales son un peligro. La carga el diablo, ¿no? Tiene mucho peligro porque tú así entre tal, te coges el teléfono, le das con el dedo, tal. Muchas veces, bueno, las redes sociales y en general internet y estar en casa, la gente cree que por estar solo hay un anonimato que no es real, que tú te estás retratando desde dónde estás, etcétera, etcétera, y es aplicable eso a cualquier otra actividad pues, que no deba hacerse, ¿no? Yo creo que los futbolistas son también jóvenes y a veces pues cometen errores. Yo normalmente, quiero decir, es muy difícil regular todo lo que puedes y no puedes hacer porque al final son muchos planos. Desde la libertad de expresión, no estoy usando un medio del club, es decir, el tratar de tasar todo lo que puedes y no puedes hacer es francamente complicado. Entonces al final todo esto es más el sentido común y el hablar que no evita que pasen cosas, ¿no? Pero que pueden ser las redes sociales o eso, yo creo que no es adecuado. ¿Por qué? Porque esto es un tema de sentimiento. Entonces, si tú después de perder, que vas cabreado como una mona, todavía el tuyo le da tal no sé qué, pero coño, macho, esto está incluido en el salario. Alguien puede decir, bueno, es que tal, no sé qué, es que es amigo mío, es que no sé qué. No, macho, mira, tú ganas más que lo que van a ganar en toda su vida muchos de los que están en el estadio. Tú lo vas a ganar en un año. Entonces, ahí estamos pagando la habilidad deportiva, pero alguna cosa más. Y además no te conviene. Porque, por ejemplo, el año pasado, un jugador, yo creo que un muy buen jugador, como José Lu, se acabó echando a perder por historietas. Yo las orejitas esas que hacen, no sé, te deja las orejitas, coño. Deja las orejitas. No hagas orejitas a nadie. El fútbol tiene que recuperar, abrazar a los compañeros. Los corazones, joder, le darás un beso al llegar a casa, a tu mujer, a la novia, coño. Abrázate a los compañeros, abrázate a los del banquillo, vete con tu afición. ¿Para qué coño das en las orejitas? Porque lo único que vas a hacer es cabrear a la gente. Porque alguien puede, supongo que lo de las orejitas al principio empezó con venga que no os oigo, animar, tal. Y hay otro que dice, ¿qué pasa? Que soy yo el que hace así, el que no sé qué. Son gestos que no suman nada, Lo que pasa es que, bueno, pues también en los futbolistas hay diferentes grados de madurez, diferentes grados de edad. Quiere decir, nosotros tenemos un futbolista que es muy maduro y muy serio, que es Fede Valverde, pero tiene 19 años. Es de 29, tienes de 30 y pico. Es decir, la gente, pues evidentemente Gigi Buffon no se meterá, seguro que tendrá más corredoira que el carajo y no se mete en ningún lío. Pero uno de estos de no sé qué, pues sí se mete. Entonces, al final, el hablar se habla. Hemos hablado con Bacali, hemos hablado con Fede, hoy mismo, de qué pasó el otro día, a ver, joder, me voy a dejar de hacer gilipollas. Porque a veces estás así con el teléfono y como es tan facilito, que lo mismo haces así y ya le has dicho que sí. Y eso al final es como una declaración. O sea, tú
le pones a un tío un pulgar para arriba, le dices me gusta y en el fondo es como si hubieses hecho una declaración. Para una declaración dices, no, yo no quiero salir, no quiero hablar, pues esto mejor estar callado. Yo, como trabajo en la tecnología, alguna vez, hace ya años, cuando esto empezaba y tal, yo siempre le he recomendado a casi todo el mundo que no te metas, porque lo más fácil es que te complique la vida y que pierdas gente que, no sé, que pensaba, que hablaba bien de ti o tenía un buen concepto de ti, y a que empiezas a hablar de demasiadas cosas, a decir demasiadas tonterías en cosas que no aportan demasiado, porque muchas veces tu personaje público tiene que ver con una actividad. Puede ser la actividad política, puede ser el fútbol, puede ser que eres un médico, un arquitecto, no sé qué. Ahora, si ya empiezas a comentar allí, ¿a quién oyes en la radio? Alguien dice, coño, Fran Hermida, pues este es gilipollas, ¿cómo oyes? Pues ya me cae mal, pero ¿para qué te lías? ¿No? ¿Tú qué eres? ¿Por arquitecto? Opinas de demasiadas cosas. Yo creo que los chavales ahí necesitan también, yo se lo digo a mis hijos, yo tengo 4 hijos adolescentes, y a veces, sé que es una comparación desafortunada, ya lo digo de salida para que no se interprete tal. Digo, esto es como las primeras generaciones de la droga, porque droga sigue habiendo ahora, pero las primeras que no controlaban, entre comillas, y sí que estoy hablando de un ejemplo muy duro, se los llevaron por delante. Ahora la gente sigue haciendo de todo, pero como que controla ya más. Estas primeras generaciones en el mundo digital están haciendo cosas de las que se van a arrepentir, pero en el futuro, no ahora, porque ahora te puedes arrepentir y acaba en una bronca o en un tal. No, estás dejando demasiado rastro, y posiblemente la vida de los que no hemos tenido vida digital de pequeños, ¿vale? Yo toco el primer ordenador ya en 4º de carrera, no pasaría mucha, o sea, si hoy nos ponen todas las tonterías que hemos hecho, no sé, tomando copas, haciendo el animalillo, pasando en la moto, no sé qué, yendo con el casco en la mano, ¡buf! Entonces, no dejes todo tal, y es que estos están dejando todo ahí. Yo creo que hay un exceso ya te digo, yo estoy de acuerdo, pero hay que pensar un poquito más. Le voy a pedir casi un telegrama, porque yo pensé que aquí hoy éramos capaces de hacer un paréntesis del tema, pero al final el tema también ha llegado a este encuentro, que básicamente era sobre deporte. ¿Qué pasará no fútbol español si Cataluña se independiza? Joder, macho. Pedí un telegrama, pedí un telegrama. Yo supongo que no se independizará, porque si no, si eso es posible, supongo que cualquiera nos podemos independizar. Y no me refiero a territorios, a las personas, o a cualquiera. Yo creo que le falta mucha base al tema. Y no, al final, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo mañana compramos los que estamos aquí en la sala porque la balanza fiscal no nos interesa mucho cómo va. No, porque allí, bueno, hay motivos de identidad, motivos políticos. No, pues nosotros solamente por la balanza fiscal, o por lo que sea. Nos compramos un pueblo de esos abandonados en Lugo y decimos, bueno, nosotros hacemos aquí un país y nos salimos del rollo. A mí no me pidas nada, y a Juanfran tampoco. El 50% de IRPF lo trinca todo. Yo soy europeo y de Tinolandia o de Juanfranlandia. Nos hacemos un país, yo es que le veo, aunque suene así un poco a chiste, yo creo que le falta un poco de base, ¿no? Yo creo que no va a pasar. Y si pasa, pues el fútbol lo solucionará, no tengo ni idea. Creo que no va a pasar. Le está quedando largo el telegrama, le va a salir por una pasta, ¿eh? Me da igual. ¿No hay canteranos en el primer equipo? ¿Cuenta el Depor con la cantera? Sí, hombre, vamos a ver. La cantera es una referencia casi a mi trabajo, es como la informática, no se improvisa. Es decir, tú de un día para otro puedes comprar estos sillones, botellas de agua, etc. Hay cosas que es una decisión y es un trabajo y es un proceso. Que hablamos del proceso, pues es un proceso. Y la cantera es así. Lo primero que tienes que hacer es dotarla de recursos económicos, dotarla de personas y hacer un trabajo que dará su fruto. Nosotros entramos en un momento que, si empezamos por el máximo exponente de la cantera, que puede ser el Fabril estaba en 3ª división de la mitad para abajo, de 13. Hoy está en 2ª B, después de años en 3ª, de 7, de 7. Y el otro día al Castilla, en 20 minutos le metimos 3-0. Al minuto 33 nos echaron a Carlos López, y yo creo que si no sucede eso no lo sabemos, el Fabril hubiese ganado a un filial de la categoría del Castilla que tiene más presupuesto que muchos equipos de 2ª división, con holgura. En ese equipo hay jugadores que van a estar en el primer equipo el año que viene, que yo creo que van a estar. No lo voy a asegurar porque eso dependerá del cuerpo técnico, etc. Yo creo que Edu Espósito está en la puerta,
que Pinchi está en la puerta. Y no me gusta hablar de nombres concretos, pero en ese equipo hay muchos más gente. Tenemos la portería, tenemos un lateral derecho que a futuro tiene que poder, o tenemos esa ilusión que Blas pueda llegar a jugar. Pero sin embargo, este año de 25 fichas no ha habido espacio para ninguno. Bueno, las fichas ahí, estos pueden subir igual, eso depende del cuerpo técnico. Si Pepe Mel quiere llevar a jugar contra el Betis a Expósito, lo puede llevar. Supongo que no lo llevará. Hoy no entrenó con ellos, entiendo que tal, pero eso no es una decisión nuestra. Ahora, sí adelante, que el año que viene va a haber una cuota fijada por el Consejo de Administración de gente que van a quedar para ahí. No va a ser un consejo, una recomendación o una opción. Tenemos que tener 2 o 3 plazas, sí o sí. 2 o 3 fichas van a ser para el filial. Que vengan de febrero, sí o sí, porque si no, no vale la pena también todo el esfuerzo que estamos haciendo. Pero repito, tenemos a Mujaid en el juvenil, con la selección española sub-17, que yo creo que va a ir al Mundial ahora a final de año. También de esta etapa. Decía lo de Blas, decía lo de Expósito, decía lo de Pinchi. Tenemos a Bicho, que la gente piensa que Bicho, como ya empezó tan pronto, si Bicho todavía es un niño, tiene 20 años o 21 años. En fin, ahí estamos. Y ahí estamos, repito, este año en Segunda B, con un equipo que en principio aspiramos a mantenernos, pero yo creo que tenemos que aspirar a mantenernos con una cierta holgura y estar en la zona alta de la clasificación, y creo que ahí estamos. Traemos ahora a Ismael Díaz, un panameño que todavía estamos arreglando los papeles, que los papeles del fútbol no profesional de Segunda B pues se mueven a otra velocidad, que también es otro jugador de apuesta, Borja Galán, que está en un momento muy dulce. Es decir, yo creo que estamos ahí. Venimos de un momento donde no teníamos medios, y el Deportivo, con una situación económica tremendamente apurada, pues evidentemente va recortando el Deportivo del concurso, el Deportivo que no tenía, que tenía embargado hasta los TPVs, que no tenía dinero para viajar, pues efectivamente pues no tenía dinero pues para hacer captación, no tenía dinero para viajar, no tenía dinero. Pape Cheik, el Deportivo lo pudo con 60.000 euros quedarse con él. Vino el Celta, puso los 60.000 euros y se lo llevó. Ahora se lo vendieron al Olympique de Lyon por 10 millones más 4 de variables. Pero el Deportivo no pudo optar. ¿Por qué? Porque no es una crítica, tal, es que no teníamos dinero. Entonces, ahora ya no está solo el Celta en Galicia, que no es. Nosotros estamos ahí con una presencia muy fuerte en captación, con una inversión, con recursos, pateando todos los campos, y esos resultados van a venir ahí. El equipo juvenil de este año, el equipo juvenil de un equipo profesional, pues casi es el equipo más importante, ¿no? Entre comillas, digamos, dejando el primer equipo. ¿Por qué? Pues ahí es donde viene. Nosotros tenemos un juvenil muy importante, con todos de segundo año el año pasado, que siguen siendo prácticamente todos juveniles este año. Ahí estuvimos en cuartos en la Copa del Rey, y con un Sevilla que, bueno, yo creo que no se eliminó injustamente, pero compitiendo de maravilla. Entonces, todo eso está ahí. Yo creo que dará sus frutos, creo que muy pronto lo vamos a ver, y de alguna manera ya está ahí, porque repito, estamos en Segunda B, en un grupo bastante complicado, que además estamos con los de Castilla, estamos con el grupo de Madrid, y yo estoy seguro que en Fabril Deportivo, que repito, y además ahora tiene 2 refuerzos muy importantes, va a ser el panameño Ismael Díaz y Luis Fernández también, que está saliendo de la lesión, y que es un delantero, que Luis Fernández en Segunda B es Lucas Pérez. O sea que vamos a ver lo que hacemos este año. Pues nos vamos a quedar con ese titular de que el próximo año la afición que está tan pendiente de la cantera, pues que sepa que va a haber eso. 2 o 3 fichas ya reservadas en el primer equipo para la cantera. Bueno, lo único que nos queda es agradecerle la visita a este foro de Radio Coruña, todo este tiempo. Gracias, Tino Fernández, Yago de Vega. Gracias a todos. Un medio gallego que... De ahí aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Pero bueno, sí, también gracias por haber estado. ¿De dónde eres? Mi madre es de Ferrol. Sí. Pues sí. Yo venía aquí a Galicia toda la vida, hombre. Ferrol es casi Coruña. Prácticamente. Zona metropolitana. Gracias, y bueno, a todos ustedes pues también gracias por habernos acompañado.